Anodoncia. Anodoncia, exactamente. Entonces, este es el caso en general, las radiografías que el paciente nos dijo que se les tenía, que el oncólogo nos dijo que se tenían que tomar el paciente y por lo tanto vamos a ir revisando una por una, ¿verdad? Entonces, tenemos la hoja de interpretación radiológica donde están todas las entidades enlistadas en la misma. Si no está en esta lista, entonces en el espacio donde nosotros vamos a tener que agregar entidades que no se encuentran en la lista es en otros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener la primera radiografía que va a ser esta que tenemos aquí, que es el área de incisivos superiores. Lo primero que vamos a evaluar, se recuerdan, es la corona clínica de la pieza para poder observar integridad del esmalte, dentina, si existiera alguna restauración o algún hallazgo radiográfico que en ella pudiera encontrarse. Entonces, ¿qué vamos a ver acá primero? Lo que vamos a ir observando es que nuestro paciente, tanto la pieza 8 y 9, tiene restauraciones, ¿sí? Si nos damos cuenta, en estas restauraciones miramos una desadaptación a nivel marginal. Entonces, acá también observamos en la pieza número 9 por mesial que hay una sobre obturación de la pieza. Entonces, ¿cómo anotaríamos esto en nuestra ficha clínica? A ver, dígame, ¿en dónde lo anotaríamos? ¿Dónde se anotaría esto? En restauraciones deficientes. Ajá, ¿y cómo lo vamos a anotar? El número de la pieza y, Perdón. Ajá, y ¿cómo lo la anotaría? sala en la que se encuentran. La superficie donde se va a encontrar, ¿verdad? Entonces, supóngase que vengo yo, voy a venir y voy a anotar en restauraciones deficientes, que en esta parte de acá, ¿verdad? Siempre tenemos que poner restauración deficiente, ¿sí? Porque recuerden que en esta parte tenemos lo que es restauraciones y TCR deficientes. Entonces, vamos a poner restauración deficiente en mesial de 8, perdón, que cuesta un poquito escribir acá, ¿verdad? Y en mesial de pieza 9, ¿sí? Luego, si nos vamos a ver acá también, en la pieza número 10 tenemos un área radiolúcida a nivel mesial que podría corresponder a una caries dental, ¿sí? Entonces, en este caso, la interpretación de caries dental la vamos a ver con el doctor García Piloña, pero en la ficha, para irles adelantando un poquito, esto lo vamos a anotar en áreas reconducentes interproximales, igualmente colocando la superficie donde se encuentra, que sería en este caso mesial de pieza número 10, ¿sí? ¿Qué más encontramos acá? Encontramos esta formación acá radiopaca que podría corresponder a un cálculo dentario. Recuerden que los cálculos dentarios pueden encontrarse por debajo del punto de contacto de las piezas dentales. En este caso, nosotros lo anotaríamos en esta sección donde dice cálculos dentarios, ¿verdad? Vamos a colocar la superficie igual donde se encuentra, que es en mesial de pieza número 9, ¿sí? Bueno, ya que vimos todo lo que está en las coronas de las piezas, ya nos vamos a ver la configuración de las raíces, ¿sí? ¿Qué vamos a observar en esta raíz? A comparación de qué hallazgo radiográfico vamos a anotar en nuestra ficha de evaluación röntgenológica. Enanismo radicular. Enanismo radicular. ¿En qué piezas lo vamos a colocar? 8 y 9. En piezas 8 y 9. Entonces nos vamos a buscar donde dice enanismo radicular y vamos a notar que va a estar en la pieza número 8 y en la pieza número 9. Si se recuerdan, siempre va a ir primero la pieza de menor número, seguida de la pieza de mayor número, ¿sí? Entonces ya estamos revisando sistemáticamente toda nuestra radiografía. Posteriormente a eso, vamos a evaluar también lo que es el espacio del ligamento periodontal y también la lámina dura de estas piezas dentales. En la pieza número 7 miramos que está integridad del espacio de la lámina dura. En la pieza número 8, si se dan cuenta, aquí se pierde el espacio del ligamento periodontal, está un poco ensanchado, igual la lámina dura de la radiografía. Posteriormente a eso, vamos a evaluar también lo que es el espacio del ligamento periodontal y también la lámina dura de estas piezas dentales. En la pieza número 7 miramos que está integridad del espacio de la lámina dura. En la pieza número 8, si se dan cuenta, aquí se pierde el espacio del ligamento periodontal, está un poco ensanchado, igual tenemos también un poco de ensanchamiento en lo que es la pieza número 9. Entonces, ¿dónde colocaríamos este hallazgo que encontramos en nuestra radiografía? ¿Cómo lo anotaríamos? A ver, no los puedo ver aquí ahorita. ¿Cómo anotaríamos este hallazgo? Si miramos que está agrandado el espacio del ligamento periodontal, ¿cómo lo anotaríamos? Como ensanchamiento del ligamento periodontal. Muy bien, lo anotaríamos como ensanchamiento del ligamento periodontal y también lo colocamos en la pieza donde se encuentra, ¿sí? Entonces vamos a poner la pieza 8 y la pieza número 9, ¿sí? ¿Qué otro hallazgo o qué otra condición que se encuentra en esta lista nosotros observamos? ¿Observamos algún otro hallazgo acá? ¿O estamos bien hasta el momento? ¿Creen ustedes? ¿En lo que es el hueso alveolar habrá algún cambio? ¿O ninguno? ¿Estamos bien ahí? ¿O no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿En desacuerdo? A ver, contéstenme. Estamos bien ahí, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, entonces pasamos a la siguiente radiografía, que sería la radiografía, podría ser una radiografía de molares o de premolares, ¿verdad? Que cumpliera con los dos. ¿Qué vamos a observar primero acá entonces? Vamos a observar lo que es el área de corona de las piezas dentales, ¿sí? Vamos a observar la pieza 12, la pieza 13, pieza 14, pieza 15. En la pieza 12 no observamos ninguna anomalía dentro de esta pieza a nivel coronal. En la pieza 13 tampoco, pero en la pieza 14 vamos a observar igual estas imágenes radiolúcidas que se encuentran por mesial y por distal. ¿Cómo vamos a anotar esto en nuestra ficha? A ver quién me contesta acá. Si está a nivel interproximal y está en área de esmalte, en parte dentina, lo vamos a anotar como área roengenolucente interproximal, ¿sí? ¿Y en qué superficie se encuentra? Mesial y distal de pieza 14. Siempre tratemos de separar con una coma, ¿verdad? Luego vamos a ver que también en la corona de las piezas dentales se van a observar estas formaciones radiopacas
a nivel de corona por debajo del punto de contacto que van a corresponder a cálculos dentales, ¿verdad? Entonces vamos a venir y vamos a colocar en distal de pieza 14, separado por una coma, mesial distal de pieza número 15, y siempre separan por una coma, ¿sí? Luego nos vamos a ver la configuración de las raíces, que vamos a observar en estas dos piezas dentales. Miren el largo de la raíz. ¿Cómo lo notaríamos acá? Si nos dice que el largo de la raíz tiene que ser proporcionado más o menos una corona y media, que serían los parámetros normales. ¿Cómo colocaríamos estos hallazgos acá en la ficha radiográfica? Gigantismo. Gigantismo radicular. Muy bien. Entonces vamos a poner gigantismo radicular de la pieza número 12 y la pieza número 13. ¿Sí? Ya cuando nos vamos a evaluar la pieza 14, vamos a poder observar una cámara pulpar bastante amplia en sentido ocluso cervical y unos conductos radiculares bastante pequeños. ¿Cómo se le llama a este hallazgo radiológico que vamos a encontrar aquí? Taurodontismo. Taurodontismo. Muy bien. Entonces vamos a poner taurodontismo de la pieza número 14. ¿Sí? Luego en la pieza, ¿qué más podemos observar acá en esta radiografía? ¿Qué otros hallazgos creen ustedes que se encuentran acá? La proyección ¿Cómo? Una consulta, en cuestión de taurodontismo, ¿no se pone qué clase es? No, la clasificación no la ponemos nosotros, únicamente colocan taurodontismo y en el número de pieza en que se encuentra. ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa que observemos aquí? Que les mencioné anteriormente, que la paciente dijo que no le habían extraído ninguna pieza dental. ¿Qué podríamos colocar acá? En esta radiografía. ¿Anodoncia de qué pieza, Rubí? 16. De pieza número 16. Muy bien. Entonces vamos a poner anodoncia de pieza número 16. ¿Estamos ahí? Aunque no se vea bien en la radiografía, completamente se pone. Se tendría que ver, porque aquí ya tenemos una parte de lo que es el proceso alveolar, donde tendría que observarse parte, si es que la pieza estuviera retenida, alguna parte de la corona clínica, ¿sí? Pero si en la ficha o en el caso clínico se les indica, ¿ya? Entonces ustedes ya lo colocan como inmediatamente como anodoncia. ¿Estamos? Sí. Bueno. Luego, vamos a pasar a la siguiente radiografía. Paso a la siguiente radiografía, que va a ser la de molares inferiores, ¿sí? ¿Qué vamos a observar acá? Nuevamente, corona, se recuerdan, después configuración de raíces, y por último vamos a observar también lo que es espacio de cámara y conductos radiculares. Entonces, y luego posteriormente, todo lo que son los tejidos periodontales y hueso alveolar. Entonces, acá vamos a observar que en coronas no tenemos ningún hallazgo que podemos anotar. Luego vamos a la configuración de las raíces, que son una configuración normal. Esta curvatura que ustedes miran hacia el distal de las raíces es lo normal, esto no es una dilaceración. Para hacer una dilaceración tendría que ser una angulación bastante marcada, ¿sí? ¿Qué más vamos a observar? Vamos a observar estas cámaras pulpares bastante amplias y en este caso, ¿cómo es que las vamos a notar? Nuevamente, ¿cómo vamos a notar este hallazgo de una cámara pulpar amplia? Taurodontismo. Taurodontismo. ¿De qué pieza va a ser ese taurodontismo? 18. ¿Qué número de pieza? 18. De pieza número 18. Muy bien. Bueno, ¿qué más vamos a observar acá? Miramos estas formaciones radiopacas dentro de la cámara pulpar. ¿Cómo se llaman a esas formaciones radiopacas dentro de la cámara pulpar? Nódulos pulpares, ¿no? Nódulos pulpares. Muy bien. ¿En qué piezas están? La 18 también. 18, muy bien, a ver. ¿Y en qué otra pieza? 19. Son estas de acá. Se recuerdan que estas tienen diferentes configuraciones, ¿verdad? No necesariamente se van a observar redondas, sino que también se van a poder observar como esos granitos de arena dentro de la cámara pulpar, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a observar? Esto se los voy a adelantar porque esto lo van a ver también en la clase de interpretación de enfermedad periodontal. Cuando hay algún tipo de defecto en lo que es la continuidad de la lámina dura entre piezas dentales, también ustedes lo van a tener que anotar como reabsorción de la cresta alveolar y lo van a tener que anotar entre qué piezas están, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que hay una pequeña reabsorción de la cresta alveolar a nivel de entre piezas 17 y 18. Entonces, van a venir ustedes y van a colocar aquí entre piezas 17 separado de un guión y van a poner 18, ¿sí? Entonces, acá ya no tenemos más que evaluar en esta radiografía y por lo tanto vamos a evaluar la siguiente radiografía. Esta de acá, que va a ser la de canino, ¿verdad? Entonces, al hablar de canino, vamos a ir observando más que todo esa pieza. Recuérdense que nosotros vamos a evaluar según la radiografía que también estemos observando, ¿verdad? De qué región es. En este caso, vamos a evaluar igual coronas de las piezas dentales y no vamos a observar ningún tipo de hallazgo que tengamos que anotar. Luego ya nos vamos a la configuración de las raíces y vamos a poder observar que en este canino no se observa el espacio del conducto radicular. ¿Esto cómo lo vamos a anotar en nuestra ficha? ¿Qué será ahí si hay obliteración del conducto? ¿Dónde anotamos esto en nuestra ficha en el listado de que está acá? A ver. ¿En reabsorción radicular? No, porque recuerden que la absorción radicular es donde se va a perder estructura dentaria, ¿sí? Se va a poder observar tanto externa como interna. En la interna la vamos a observar radiolúcida, ¿sí? Porque se va a perder tejido dentario. ¿Cómo se llama esto? Conducto radicular calcificado. Exactamente, Gabriela. Conducto radicular calcificado. ¿Y en qué pieza va a estar ese conducto radicular calcificado? Recuerden que están viendo pieza 22. Muy bien, Azucena fue, ¿verdad? Entonces, en pieza 22. ¿Estamos? Entonces, ¿qué otro hallazgo podemos observar acá? Si yo quisiera tal vez determinar que en esta pieza hay ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, tendría que evaluarlo mejor en la toma de incisivos centrales inferiores, ¿sí? Porque esa va a ser la toma donde va a estar mejor ubicado esa pieza y podemos decir si hay o no hay ensanchamiento del conducto del ligamento periodontal. Entonces, en esta radiografía únicamente eso es lo que tendríamos que anotar, un hallazgo. Luego me voy a la siguiente radiografía, que es la de incisivos inferiores, ¿verdad? ¿Y qué voy a observar acá? Nuevamente voy a observar el conducto calcificado de la pieza 22 y si se dan cuenta en la pieza 23, 24, 25 y 26 se observa una leve línea radiolúcida que corresponde al conducto, pero en la parte más cervical de la raíz se observa obliteración también del conducto. Entonces aquí totalmente calcificado no está. Entonces ustedes podrían colocar en su ficha, ¿verdad?
parcialmente calcificado, ¿sí? Sí lo tienen que anotar, aquí no lo voy a anotar yo todo, pero pueden poner parcialmente calcificado la pieza 23, 24 y 25 y 26, ¿sí? Entonces, de esa manera ya tendríamos anotado todo lo que es toda la interpretación radiológica de este caso que les presenté, que sería el caso número 2. Entonces, si se dan cuenta, ya están anotados todos los hallazgos radiográficos en el borrador, que posteriormente van a ser trasladados a la ficha de interpretación radiológica oficial en la facultad, colocando siempre todos los hallazgos que encontramos. Iniciando, van a colocar anodoncia de 16, luego se van a ir a enanismo radicular de 8 y 9, luego colocarían gigantismo radicular de 12 y 13, taurodontismo de 14 y 18, nódulos pulpares en 18 y 19, restauraciones deficientes mesial de 8, mesial de 9, ensanchamiento del ligamento periodontal de 8 y 9, reabsorción de cresta alveolar de 17 y 18, áreas röntgenlucentes interproximales, mesial de 10, mesial distal de 14, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los hallazgos que hayamos encontrado. ¿Esto por qué? Porque se hace más fácil ya pasar todo en orden, ¿verdad? La ficha según corresponde a la ficha de evaluación radiológica que es el borrador, y aparte de eso, al momento que nosotros vamos a estar ya evaluando, cuando ya dan sus exámenes de ficha clínica, nosotros se nos hace más fácil porque nosotros ya conocemos el orden que hay en esta ficha y para calificar es más sencillo, ¿verdad? No tenemos que estar ir buscando por un lado y por otro qué es lo que colocar, ¿verdad? Sí, Catherine, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctora. Sí, Catherine. En esta radiografía no se pone que hay reabsorción ósea también. ¿Reabsorción de cresta ósea? Ujú. No, porque si usted se da cuenta, sí existe lo que es laminadura, ¿sí? Ujú. Al haber, nosotros vamos a colocar reabsorción de cresta ósea alveolar cuando no exista laminadura, Ok. aunque sea a nivel de 1 o 2 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte, ¿sí? Ok. Si no hay presencia de laminadura, sí colocamos reabsorción de cresta ósea alveolar. Pero en este caso hay disminución de altura de la cresta, pero ya hay presencia de laminadura, entonces no hay enfermedad periodontal. No, porque si usted se da cuenta, sí existe lo que es laminadura, ¿sí? Ujú. Al haber, nosotros vamos a colocar reabsorción de cresta ósea alveolar cuando no exista laminadura, Ok. aunque sea a nivel de 1 o 2 milímetros por debajo de la unión cemento-esmalte, ¿sí? Ok. Si no hay presencia de laminadura, sí colocamos reabsorción de cresta ósea alveolar. Pero en este caso hay disminución de altura de la cresta, pero ya hay presencia de laminadura, entonces no hay enfermedad periodontal activa. Ok, doctora, gracias. Bueno, Catherine, ¿alguna otra duda acá? Yo tengo una duda, doctora. Y Ana, dígame. En restauraciones deficientes, ¿se puede poner solo RD o también se tiene que poner completo como en los conductos clasificados? Pues, mire, yo les digo que sí tienen que poner mejor si ponen restauración deficiente en su examen, ¿sí? Cuando ya estén realizando los exámenes, porque ya cuando os pongas a decir solo eso es como para poder diferenciar que hay un TCR deficiente y una restauración deficiente, ¿ya? Entonces, para motivos de examen ahorita, sí colóquenlo, por favor. Igual si hubiera algún TCR deficiente, ponen sí, TCR ahí sí con abreviaturas deficiente, ¿verdad? O DEF, para que nosotros sepamos también, porque a veces hacen unas sus abreviaturas que no sabemos qué es lo que quisieron colocar, entonces, para motivos de examen ahorita, sí pónganlo como restauración deficiente con todo el nombre, por favor. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda acá? O borramos ya todo. Tomar un pantallazo si quieren, para poder ya tener una idea de cómo realizarlo. Sí, doctora. Borrar todo acá, entonces, a cerrar. Y de esta forma, ustedes van a tener que ir realizando cada uno de los ejercicios que les voy a dejar cuando tengan que realizar el ejercicio que está en la programación, ¿sí? Así como este, vamos a realizar un repaso rápido de qué vamos a ir evaluando en estas radiografías. Un poquito más rápido, quisiera la participación de cada uno de ustedes acá. Vamos a ir viendo rapidito aquí quiénes están para ayudarnos un poquito más. A ver, Rubiel. ¿Rubiel está por ahí? Sí, doctora, que estoy. Bueno, Rubiel, a ver, pues dígame qué colocaría usted acá en esta radiografía. Em, Lógicamente aquí el paciente tuvo extracciones dentales, ¿verdad? no sé, permítame. No sé, doctora. ¿Cómo evaluaría aquí? Vio cómo evaluamos la radiografía anterior, ¿verdad? Sí. Bueno, primero vamos a evaluar ¿qué? Coronas dentales. Y observen las coronas de estas piezas acá. ¿Hay alguna entidad que tendríamos que anotar acá en el listado? Sí, vamos a ver. ¿Cómo cuál? Espérame que no. Pondría taurodontismo en la pieza 31. Pieza 31. ¿Qué toma es esta? Ah, es pieza 3, doctora. No. Pieza 3 estaría en esta posición. Entonces pieza 1. No, no es pieza 2. O es pieza 1. Por el espacio y la inclinación que tiene esta pieza, sería la pieza 1. Pero recuérdese que en taurodontismo, para poder evaluar yo, tengo que ver una cámara pulpar amplia en sentido ocluso cervical. En este caso tenemos una cámara pulpar de un tamaño normal, ¿verdad? Entonces acá no colocaría yo taurodontismo, ¿sí? Me voy a la corona de la pieza número 4 y no voy a observar que tiene ninguna entidad que tenga que notar. Luego me voy a la pieza número 5 y que miro, hay una sobreobturación, si se da cuenta acá, ¿sí? Se encuentra sobreobturada la pieza dental. Entonces, ¿cómo colocaría yo esto en mi ficha de interpretación radiológica? Restauración deficiente en pieza 5. ¿En qué superficie? Mesial. Exactamente. Entonces colocaríamos acá restauración deficiente de la 5. pieza número 5, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a observar? ¿Sí, Marlene? Doctora, buenos días. Una consulta. ¿El sobreapurado es lo mismo que sobrecontorneado? Sí, no, sí, podrías sobreobturado, sí, porque está más contorneada la restauración, ¿verdad? Ah, ok, ya. Gracias, doctora. Tenía una- Pero porque como colocamos restauraciones deficientes es más que suficiente. ¿Doctora? Sí, sí, Ok. Greta. Mire, en la pieza 1, bueno, no sé si sea porque a veces como las raíces están como fusionadas en una pieza 1, pero Ujú. se mira un poco calcificada la raíz, no sé si ahí se pone eso o no. Sí, claro. Mire, acá para poder determinar bien esto, tendríamos que tener la toma de la radiografía de molares, ¿sí? Esta es más una toma de premolares, ¿sí? Entonces, para descartar eso,
tenemos que tener la toma. Si ustedes no están seguros de eso, no lo anoten, por favor. Si no podemos observar bien toda la raíz, tampoco no hay que anotarlo en la ficha. Ok, sí, gracias. Bueno, ¿qué más vamos a observar acá? Vamos a observar la configuración de las raíces. Digamos que tiene una configuración normal, pero en esta observamos que ensanchamiento de este espacio del ligamento periodontal a nivel del tercio cervical de la pieza, ¿verdad? Doctora, Entonces disculpe, acá, ¿sí lo ven? esto sería un cálculo en la pieza 5. ¿En mesial? Ajá. Sí, acá. Esto lo tendrían que anotar, ¿sí? Como cálculo inicial de pieza número 5, ¿sí? Inclusive, si se dan cuenta, aquí hay un cambio de densidad también. Miren la diferencia entre el esmalte, la línea del esmalte, y esta parte de acá. Entonces, acá también podríamos colocar como cálculo mesial de la pieza número 1. ¿Estamos? Bueno, luego vamos a colocar también el espacio edéntulo. ¿Y cómo lo vamos a anotar el espacio edéntulo? Podemos anotarlo entre qué piezas se encuentran, ¿sí? Y podría ser entre pieza 1 y pieza número 4, o bien podemos poner espacio edéntulo de la pieza número 2 y número 3, ¿sí? Luego vamos a ver también que existe esta proyección o esta neumatización, mejor dicho, del piso del seno maxilar hacia el reborde alveolar, si se dan cuenta. Entonces, acá lo que vamos a anotar es, en el espacio donde dice neumatización del seno maxilar, solo vamos a colocar una X, ¿de qué lado es? Si es derecho o es del lado izquierdo. ¿Estamos ahí? Bueno, terminamos de ver esta de acá. Continuamos con la siguiente, que es esta de acá. ¿Y qué vamos a evaluar? Nuevamente coronas de piezas dentales, ¿verdad? Vamos a ver esta radiolucencia que se observa en mesial de la pieza número 7, y esto lo vamos a colocar en áreas radiolucentes interproximales, y vamos a colocar en mesial de la pieza número 7, ¿verdad? Luego no encontramos ninguna entidad en las otras piezas, ya nos vamos a evaluar lo que son las piezas o raíces de las piezas dentales. Aquí miramos que todavía no está completamente formada la raíz de la pieza dental, todavía está el ápice abierto, entonces acá nos vamos a ir a apicogénesis de la pieza número 7, ¿sí? Luego miramos la configuración de esta raíz de la pieza número 8, hay una angulación a este nivel bastante marcada, y la vamos a colocar como dilaceración de la pieza número 9, ¿estamos? Y también vamos a ver la configuración de los puntos. Sí, Perdón, Kathleen. ¿podría repetirlo de la apicogénesis? Vale. Miramos esta pieza dental, observamos que no está completamente formada la raíz a nivel apical, todavía está el ápice abierto porque se mira más amplio en este sector el ápice, se mira más radiolúcido. ¿Lo puede observar ahí? En esta parte de acá. Si estuviera completamente formado, tendría que verse cerrado ese ápice, sino que se encuentra abierto en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Lo logra identificar? ¿Sí? Bueno, Sí, en este caso, cuando no se ha formado completamente ese ápice, tenemos que poner como apicogénesis de pieza número 7. Esto generalmente se va a dar en pacientes jóvenes, ¿verdad? Donde el cierre apical fisiológico no ha terminado completamente de darse. Luego, Doctora, vamos a la 10 también observar todo lo que... ¿Sí, a ver? La 10 también sería apicogénesis, ¿no? La piel, es que no miro acá ahorita que tengo aquí la barra, pero déjeme ver, voy a tratar de bajarla, que tengo las barras aquí, entonces me cubre un poquito la imagen. Sí, así es. Entonces la pieza 10 también está con apicogénesis. Entonces también vamos a colocar apicogénesis de 7 y de pieza número 10, ¿sí? Bueno, Yo le pondría también a la 8 otra. 8, Ajá, yo también miro la 8, pero no estoy segura. vamos a ver, pieza 8, miramos el espacio del ligamento periodontal. Bueno, se pudiera colocar también, ¿no? Si en dado caso en un examen la colocan o no, es que aquí interfiere un poquito la superposición de imágenes donde no se observa muy bien, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque está superpuesta parte de lo que es el piso también de las fosas nasales, entonces no nos da una imagen muy clara en este sector. Si en dado caso lo pusiera en un examen, entonces se tendría la chance de decir, bueno, si lo colocan o no lo colocan, no se le coloca como malo en el examen. ¿Estamos? Y un mesio denso. Exactamente. Entonces, al evaluar ya todo lo que es la parte del hueso alveolar, vamos a observar que hay un mesio denso, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a colocar como supernumerario retenido, porque no está no está presente en boca, ¿verdad? Entonces acá podríamos colocarlo de una vez como supernumerario retenido y mesiodens, dándole el nombre, ¿verdad? Recordemos que los mesiodens siempre van a estar presentes en la línea media entre pieza 8 y pieza número 9. Y para hacer un poquito más específica lo que es la interpretación radiográfica, ¿verdad? Podrían decir también mesiodens en posición invertida, ¿sí? Porque recuerden que en la parte superior está la corona y aquí está la raíz. Entonces está en una posición invertida, ¿verdad? O al revés. ¿Estamos ahí con esa? Eso es lo único que tendríamos que evaluar. Y así sucesivamente nos vamos a ir con las otras imágenes, lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Porque vamos a ver otros hallazgos que pueden ustedes observar en radiografía, y más que todo en radiografía panorámica, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que colocar, si vamos a evaluar las restauraciones deficientes de las piezas distal de 13, mesial distal de 14, vamos a poder observar que hay cálculos dentales en distal de la pieza número 15, vamos a poder observar una área roengenlucente intracoronal, ¿verdad? Y cervical radicular de la pieza número 14, la proyección, el ensanchamiento del ligamento del espacio periodontal de la pieza número 13, vamos a poder colocar también la proyección del seno maxilar del lado izquierdo, y si nuestro paciente nos indicara que la pieza número 16 no fue extraída, entonces podemos colocar como anodoncia, o bien si les dicen que sí fue extraída por cirugía o por exodoncia, solo ponen en otros ausencia de pieza número 16 por exodoncia o por cirugía, ¿sí? Igualmente podríamos poner taurodontismo de la pieza número 15, ¿estamos? En la siguiente radiografía vamos a poner espacios edéntulos de la pieza número 19 y la pieza número 20. Vamos a también colocar alveolo post-extracción, que es este que observamos acá, ¿verdad? De la pieza número 21. Y vamos a colocar ensanchamiento del espacio de ligamento periodontal de la pieza número 20 y la pieza número 22.
¿Estamos? En la siguiente radiografía vamos a poder observar en la radiografía de incisivos inferiores anteriores, ¿verdad? Vamos a observar estas imágenes radiolucentes a nivel de cervical de las coronas y las vamos a colocar como áreas radiolucentes interproximales en distal de la pieza 23 y vamos a colocar en distal de pieza número 26, ¿sí? Y colocaríamos también ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal de la pieza número 26 y vamos a colocar también lo que son cálculos dentales en mesial de la pieza 23 y en mesial de la pieza número 26. Dilaceración, acá hay una dilaceración marcada de la pieza número 23 y también de la pieza número 26. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda con esto de acá? Gigantismo. Sí, Jeremías me habló. Gigantismo radicular. Gigantismo radicular, exactamente, de la pieza número 23 y 26 nada más. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces así es como ustedes tienen que ir realizando todas las anotaciones en su ficha clínica. Y por último vamos a ver esta toma donde vamos a poder evidenciar que existe un área longitudinal interproximal en distal de la pieza número 29. Vamos a tener también nódulos pulpares en la pieza número 29. Va a existir un alveolo post-extracción de la pieza número 30, restauraciones deficientes, ¿verdad? En la pieza número 31, vamos a poder observar que hay una sobreobturación de ese conducto, entonces aquí podríamos colocar TCR deficiente de la pieza número 31, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal de la pieza número 31, inclinación hacia mesial, eso lo tendríamos que colocar acá, de la pieza 31 también, y vamos a tener que describir esta imagen, que ya la van a conocer cómo describirla en la clase de descripción de lesiones, que también hay que anotarla, ¿sí? Igualmente, si el paciente me dice que no tuvo extracción de pieza dental, aquí vamos a colocarla como anodoncia 32, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal de la pieza número 31, inclinación hacia mesial, eso lo tendríamos que colocar acá, de la pieza 31 también, y vamos a tener que describir esta imagen, que ya la van a conocer cómo describirla en la clase de descripción de lesiones, que también hay que anotarla, ¿sí? Igualmente, si el paciente me dice que no tuvo extracción de pieza dental, aquí vamos a colocarla como anodoncia 32, o bien, si el paciente les indica que sí se le extrajeron, tienen que poner en otros ausencia de pieza 32 por cirugía o por exodoncia. Igualmente, esta pieza, si se dan cuenta, al momento de que nosotros estamos evaluando, se mira como girada, ¿sí? No están coincidentes lo que son las cúspides de las piezas, y por lo tanto, esto nos indica que la pieza está en giroversión. Entonces, tienen que colocarla también como giroversión de la pieza número 29. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda acá? Sí. Lo de giroversión se pondría en otros. En otros. Todo lo que no se encuentre en el listado de acá se coloca en otros. ¿Sí? Y eso sí escribimos la palabra completa, ¿verdad? Giroversión, sí. Tienen que ser específicos porque a veces nosotros no podemos adivinar qué es lo que quieren colocar. Entonces sí tienen que poner toda la palabra completita. Giroversión. Yo sé que es poco el espacio que tienen en la ficha, pero traten de hacer la letra pequeñita, ¿verdad? Y colocarla. Por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Otra duda? Acá. Doctora, en la pieza 31 no entendí por qué no sería una reaparición radicular. Pieza 31. Ajá. ¿En dónde? ¿En apical? Sí. ¿Esto de acá? Sí. No, porque usted cuando dice reabsorción radicular es en la pieza dental, ¿sí? Esta lesión que tenemos acá fue provocada por algún problema pulpar que tuvo la pieza donde hubo osteólisis del hueso, ¿sí? Esto es a nivel óseo. Lo que mira aquí es a nivel óseo. Esta es una lesión periapical que puede corresponder a un quiste periapical o a un granuloma periapical donde hubo reabsorción ósea, no reabsorción de raíz. Para ver reabsorción de raíz, usted tiene que ver la raíz de una forma irregular, ¿sí? Gracias, doctora. Ok. Y si fuera la raíz, lo que mira aquí es a nivel óseo. Esta es una lesión periapical que puede corresponder a un quiste periapical o a un granuloma periapical donde hubo reabsorción ósea, no reabsorción de raíz. Para ver reabsorción de raíz, usted tiene que ver la raíz de una forma irregular, ¿sí? Gracias, doctora. Ok. Y si fuera la raíz, tendría que ver usted bien que la reabsorción está presente. Esto es a nivel óseo, no es a nivel radicular. ¿Estamos? Sí, doctora. Bueno. ¿Alguna otra duda acá? ¿No? Bueno. Entonces, en interpretación de radiografía de pacientes edéntulos, va a ser ¿quién me habló? Solo- ¿Será que puedes poner la diapositiva donde está el caso 3 con todas las radiografías, por favor? Mucho gusto. Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la interpretación de radiografía panorámica. Igual vamos a utilizar la misma ficha clínica que tenemos. No hay una ficha para paciente edéntulo, ¿verdad? Sino que es la misma ficha. En pacientes edéntulos vamos a encontrar relativamente pocos hallazgos, ¿verdad? Podemos encontrar si existiera alguna pieza retenida, si existiera alguna raíz que estuviera presente en los alveolos, o sea, restos radiculares. Se podría presentar también alguna fractura a nivel óseo, ¿verdad? Que eso lo tendríamos que colocar en otros, algún cuerpo extraño, neumatizaciones de los senos maxilares. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en estas fichas. Generalmente, lo que vamos a encontrar en un paciente edéntulo es disminución de la altura de los rebordes alveolares, ¿verdad? Tanto superior como inferior, por la pérdida de las piezas dentales, neumatizaciones de senos maxilares, piezas retenidas, ¿verdad? También se van a anotar y se van a anotar en la región donde se encuentran. Si ustedes saben que la pieza retenida es la 32, pues colocan pieza número 32. Pero en algún lado no saben ustedes diferenciar qué pieza sería la que se encuentra retenida, entonces colocan la región donde se encuentra la pieza retenida. Van a tener que colocar, si el paciente es edéntulo total o parcial, ¿verdad? Si tuviera alguna pieza presente en boca, van a colocar restos radiculares. Si saben de qué pieza es, pues colocan el número de pieza, y si no, pues anotan la región donde se va a encontrar este resto radicular. También podemos encontrar alveolos post-extracción si se realizaron recientemente exodoncias. Entonces colocamos el alveolo al cual corresponde la pieza, y si en dado caso ustedes no supieran a qué pieza pertenece, igual siempre anotan en la región donde se encuentra, ¿verdad? Puede ser en áreas molares superiores derechas, áreas de incisivos superiores, o luego en el área de canino inferior izquierda. Entonces así es como tienen que anotar. Si existiera algún cuerpo extraño también lo anotan en la ficha. Aplanamiento de cóndilos también lo vamos a colocar. Si existiera alguna
pérdida, no pérdida, sino que ese hallazgo anatómico, cuando ustedes miran que alguna parte del cóndilo está aplanada, entonces únicamente vamos a colocarlo como aplanamiento de cóndilo del lado donde se encuentra, si es derecho o izquierdo, evaluación de los tabiques nasales, si está desviado o no el tabique nasal, y si los cornetes nasales inferiores están agrandados o no, también lo anotaríamos en la ficha. Entonces, en este caso que tenemos acá, vamos a decir que es un paciente de déntulo total, ¿verdad? Donde hay reabsorción, el reborde óseo alveolar superior está bastante bien, a una buena altura. Entonces, lo que vamos a colocar es el inferior, si está bastante disminuido, entonces vamos a poner disminución de la altura de los rebordes alveolares. Y si se dan cuenta, no hay ningún otro hallazgo que pudiéramos anotar, tal vez que hay un poco de desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo. Y eso es lo único que tendríamos que anotar en esta radiografía, ¿sí? Luego me voy a la siguiente radiografía y vamos a poder observar que existen estas áreas foligenopáticas acá y acá, que pudieran corresponder a restos radiculares. Si no sé bien de qué piezas son, pudiera poner presencia de resto radicular en el área de premolares superiores izquierdas y de molares inferiores izquierdas. Acá sí está disminuido el proceso alveolar, si se dan cuenta, más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Entonces vamos a colocar disminución de altura del reborde alveolar superior e inferior. Vamos a observar que hay algunos alveolos post-extracción en esta parte de acá, que están en la región de caninos, si se dan cuenta. Y también acá. Entonces podemos colocar como alveolo post-extracción en región de caninos inferiores derechos y molares inferiores derechas. ¿Estamos? Miramos cóndilos, tienen una configuración normal. Miramos si hay algún tipo de neumatización. Sí, Juan Pablo, ¿qué quiso decir ahí? Dígame. Me da duda esa región radiolucente. No sé si tendremos que explicarla o describirla. ¿Qué? No, en este caso, si no tuvieran duda, si hay duda acá, si se dan cuenta, esta es una toma que no está muy bien centrada, ¿sí? Podría ser algún artefacto que se pudo ocasionar ahí. Si tuviéramos duda, tendríamos que tomar otra radiografía para poder descartar si hay esa lesión o no, ¿sí? Entonces esa no la tendríamos que describir ahí. ¿Estamos? Es por, es por la imagen y superposición de imágenes que muchas veces también se presentan esos como artefactos en la radiografía, ¿sí? Y por último, en esta tendríamos que poner un paciente parcialmente edéntulo, porque sí hay piezas dentales presentes, ¿verdad? Vamos a tener que evaluar también cada una de esas piezas dentales, como lo hicimos anteriormente en las radiografías periapicales. Vamos a anotar las inclinaciones que presentan estas piezas dentales, ¿verdad? Y acá, si se dan cuenta, si evaluamos los cóndilos, vamos a ver que hay un aplanamiento del cóndilo, ¿sí? Del cóndilo izquierdo. Entonces, en este caso, vamos a poner aplanamiento del cóndilo izquierdo. Estamos. Ahorita vamos a ver también otros hallazgos que vamos a poder observar en radiografías panorámicas y que van a ser bastante importantes para nuestros diagnósticos. Entonces son casos donde ustedes van a tener que ir conociendo cada una de las entidades que se puedan presentar acá. Entonces les voy a colocar lo de que es radiografía panorámica. Las 11:30 terminamos, ¿verdad? Entonces, la radiografía panorámica también se le va a conocer con el nombre de ortopantomografía, ¿verdad? Porque es una unión de las palabras panorámica y tomografía, porque en sí la radiografía panorámica lo que va a suceder es que al momento que ustedes estén tomando la radiografía va a ir haciendo cortes cuando va girando el aparato alrededor de la cabeza del paciente y al final en la radiografía final va a juntar todos esos cortes. Es como que fuera una tomografía, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se le llama pantomografía u ortopantomografía. Esta radiografía extrabucal es bastante importante y muy utilizada en radiología dental, ya que nos permite observar muchas estructuras en una sola imagen. Va a tener múltiples ventajas, ¿verdad? Dentro de las múltiples ventajas que va a tener esta radiografía panorámica, como les decía, ¿verdad? Vamos a poder observar tanto estructuras anatómicas, faciales, vamos a poder observar huesos maxilares, arcadas dentarias, vamos a poder observar la ATM, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener una visión completa del paciente en una sola imagen. Es una técnica bastante fácil de obtener, pero vamos a tener una imagen plana de algo que es tridimensional, ¿verdad? Recuérdense ustedes que los huesos maxilares tienen curvaturas, entonces en la radiografía panorámica lo que va a suceder es que estos huesos maxilares curvos van a tomar esta posición acá. Entonces vamos a observar una imagen plana de todo lo que es el macizo facial, ¿verdad? Van a poder ayudarnos a evaluar la extensión de cualquier alteración que se pueda presentar en el paciente y vamos a poderla observar con mayor detalle si tomamos radiografías adicionales para poder determinar qué lesión presenta el paciente, ¿verdad? Y nos va a permitir detectar tanto dientes incluidos, retenidos, algún tipo de patología que presenta el paciente, ya sea tumores, quistes, traumas, fracturas, anomalías del desarrollo, patologías del seno maxilar, que nosotros hemos encontrado muchas ahorita en la Facultad de Odontología, ¿verdad? También vamos a poder evaluar forma y tamaño de cóndilos, fracturas de huesos maxilares, entre otras entidades, ¿verdad? Dentro de sus ventajas vamos a tener que, por su extensión, nos va a permitir observar mayores estructuras y nos va a permitir comparar un lado con el otro de nuestro paciente. Eso es una de las grandes ventajas de la radiografía panorámica. Vamos a ver que es una técnica rápida y cómoda para el paciente, porque en una sola imagen vamos a obtener múltiples áreas que tenemos que evaluar y se realiza de una manera rápida, de 7 a 10 segundos. Ustedes ya van a tener la radiografía de su paciente, van a tener o se van a utilizar dosis bajas de radiación para los pacientes también con una radiografía panorámica. Tiene un bajo costo también. Y va a ser la radiografía de elección para todos aquellos pacientes en los cuales no pueden abrir su boca, ya sea porque tienen un tismo o una contractura muscular que no le permite colocar la boca la radiografía en boca de nuestro paciente, ¿verdad? En las radiografías intrabucales. Entonces esta es una excelente elección y también se va a poder utilizar en aquellos pacientes con reflejos nauseosos, ¿verdad? Que al momento de que ustedes solo están colocando la radiografía intrabucal empiezan con la náusea. Entonces una radiografía de elección donde podemos observar no tanto a detalle algunas cosas, pero sí nos van a ayudar para el diagnóstico de la radiografía panorámica, ¿verdad? En pacientes pediátricos también es muy utilizada y también se va a poder realizar como una radiografía inicial, ¿verdad? Para poder ya después, con base a esa radiografía panorámica, ya venir y ver qué radiografías periapicales y de qué áreas son las que vayamos a necesitar con nuestro paciente y se puede realizar a cualquier edad, ¿verdad? Desventajas principalmente es el detalle, hay mucha sobreposición de estructuras que muchas veces no nos van a permitir ver con nitidez ciertas áreas en la radiografía. Esa es una de las principales desventajas de la radiografía panorámica. Existe cierto grado de magnificación en la imagen, entre un 20 a un 30%, y esto se va a ver por la distancia que va a haber del objeto de la cara del paciente a la película, ¿verdad? O sea, es grande, al haber mayor distancia, va a haber más divergencia de las de radiación y por lo tanto nos va a dar una imagen un poco magnificada. Esa es otra de las desventajas
ventajas de la radiografía panorámica. Y también, como les decía, la superposición de imágenes muchas veces no nos va a permitir observar adecuadamente con detalle ciertas áreas de la radiografía, especialmente en la región maxilo-nasal, ¿verdad? Que es esta región media de la cara, porque ahí sí hay mucha superposición de imagen. Entonces, recuérdense que la radiografía panorámica es esta de acá, ¿verdad? Sí, tenemos nuestra cara, son huesos curvos que al momento de tomar la radiografía panorámica nos va a dar una imagen plana, donde en esta área va a haber mayor superposición de imágenes y por lo tanto nos va a costar un poquito más realizar la interpretación, por lo que debemos conocer nosotros bien la anatomía para poder diferenciar si existe una lesión de un hallazgo anatómico normal que se encuentra acá en nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, es esto que les decía, imagen curva y nos va a dar una imagen plana al final, ¿verdad? Entonces, es importante evaluar la radiografía panorámica, al igual que las radiografías periapicales, siguiendo un orden, ¿verdad? Para poder ir observando todos los hallazgos que en ella se puedan ver. Entonces, en una radiografía, nosotros vamos a empezar a evaluar todo lo que es la región cervical o retromaxilar, siempre del lado derecho. Luego vamos a poder observar la región nasal y maxilar, donde vamos a poder observar todo lo que es el proceso alveolar. Vamos a poder observar senos maxilares, ¿verdad? La región de fosas nasales, tabique nasal, cornetes nasales. Y por último, también vamos a poder observar la región de órbitas, que es bien importante también al momento de estar realizando una evaluación. Posteriormente, vamos a evaluar el otro área cervical o retromaxilar. En esta área nosotros vamos a poder evaluar todo lo que es columna cervical, la porción petrosa del temporal, arco cigomático, ¿verdad? Y algunas estructuras también de tejidos blandos que, aunque no se observen en la radiografía, muchas veces en ellas vamos a poder observar hallazgos radiológicos importantes para el diagnóstico de nuestro paciente. Y por último, vamos a evaluar todo lo que es rama, cóndilo y cuerpo mandibular. Y posteriormente podemos evaluar también en estas radiografías todo lo que son las arcadas dentales. Entonces siempre vamos a tener que evaluar de esta forma todo lo que es la radiografía panorámica. Es indispensable y es obligación de nosotros reportar todos los hallazgos que en ella se pudieran encontrar, ¿ya? Vamos a ver que aquí ya van a haber también tejidos blandos donde se van a poder encontrar algún tipo de calcificación que hemos encontrado mucho nosotros ahorita al momento de evaluar radiografías de sus pacientes en la facultad. Entonces es importante que ustedes conozcan dónde se encuentran estos tejidos blandos, en los cuales podríamos encontrar algún tipo de calcificación, ¿verdad? Que pudiera ser sugerente de alguna enfermedad sistémica que tuviera el paciente y que es nuestro deber reportar, porque de esta forma podemos hasta salvaguardar la vida de nuestro paciente y evitarle algún accidente, inclusive cerebrovascular a los mismos, ¿verdad? Entonces vamos a poder observar que en una radiografía panorámica vamos a encontrar hallazgos o calcificaciones de tejidos blandos que se van a proyectar sobre estructuras anatómicas óseas, ¿verdad? Vamos a tener todos estos hallazgos y cada uno de ellos va a tener un nombre específico y una localización específica donde vamos a poder encontrarlos al momento de estar observando una radiografía panorámica y vamos a ver cada uno de estos. En la región cervical y retromaxilar, que era la región que se encuentra a los lados de la radiografía panorámica, vamos a poder encontrar ciertas calcificaciones de tejidos blandos que son importantes de evaluar y diagnosticar, ¿sí? Entonces, en esta región de acá, al evaluar, nosotros vamos a poder observar múltiples calcificaciones que se pueden proyectar sobre esta área. Una de estas va a ser los ateromas. Los ateromas van a ser aquellas masas fibrosas y grasas que se van a poder presentar en las paredes o que se van a formar en la pared interna de las arterias, ¿verdad? Principalmente se van a poder observar en la arteria carótida, en la arteria coronaria y en la arteria aorta, pero en nuestro foco de visualización va a observarse este tipo de calcificaciones en lo que es la arteria carótida. Puede ser en la arteria carótida interna o en la arteria carótida externa, ¿verdad? Y generalmente se va a dar en aquellos pacientes que presentan aterosclerosis. Entonces, ¿dónde vamos a observar estas calcificaciones? Se van a observar generalmente a nivel de la vértebra C3 y C4, que es donde se bifurca la arteria carótida. Se puede observar tanto en la arteria carótida interna como en la arteria carótida externa. Y vamos a observarla como estas formaciones radiopacas que van a poder ser de una forma irregular, van a poder ser de forma circular o bien de una forma lineal, donde se van a observar en esta área, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros enviemos este hallazgo radiográfico y que lo reportemos. Y que posteriormente que lo reportemos, mandarlo al paciente donde un especialista, en este caso un cardiólogo, para que él lo evalúe, porque este hallazgo pudiera ocasionarle inclusive un accidente cerebrovascular a nuestro paciente si no es reportado. Entonces es nuestro deber venir y reportarlo para que se le dé seguimiento al mismo, ¿verdad? Entonces radiográficamente nosotros vamos a evaluar el área de C3 y C4, que va a estar más o menos a este nivel, y se van a poder observar estas calcificaciones que ustedes miran acá, ¿sí? Voy a hacer esta en la carótida externa y esta en la carótida interna, ¿sí? Entonces, este hallazgo no lo van a notar ustedes directamente como un ateroma, sino van a tener que describirlo, ¿verdad? Con todas las características que hay que describirle a una lesión radiopaca y como su diagnóstico pudieran poner lesión sugerente o compatible a ateroma, ¿sí? Entonces, ya le dan un nombre a esta lesión, pero igual tienen que describirlo como una lesión radioopaca localizada a nivel cervical de C3 y C4 de forma circular o irregular o de forma ovalada, única o múltiple, si en su caso solo fuera uno que observaran o fueran varios, ya lo colocan como múltiple, bordes definidos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hay que describirle a una lesión. Viéndolo magnificado, lo podríamos observar así, ¿sí? Otros formas de ateroma, este es de una forma más circular o ovalada y este es de una forma más lineal, si se dan cuenta. Entonces, no necesariamente tienen una forma específica y siempre va a estar proyectado a nivel anterior entre la vértebra C3 y C4, que es donde se encuentra la arteria carótida. Estamos. Otras presentaciones y ambas hay que reportarlas, ¿verdad? Entonces, viéndolo en la imagen acá, son estas verdes que ustedes observan acá. Cuando esté un especialista, en este caso un cardiólogo, para que él lo evalúe, porque este hallazgo pudiera ocasionarle inclusive un accidente cerebrovascular a nuestro paciente si no es reportado. Entonces, es nuestro deber venir y reportarlo para que se le dé seguimiento al mismo, ¿verdad? Entonces, radiográficamente,
nosotros vamos a evaluar el área de C3 y C4, que va a estar más o menos a este nivel, y se van a poder observar estas calcificaciones que ustedes miran acá, ¿sí? Voy a hacer esta en la carótida externa y esta en la carótida interna, ¿sí? Entonces, este hallazgo no lo van a notar ustedes directamente como un ateroma, sino van a tener que describirlo, ¿verdad? Con todas las características que hay que describirle a una lesión radiopaca y como su diagnóstico pudieran poner lesión sugerente o compatible a ateroma, ¿sí? Entonces ya le dan un nombre a esta lesión, pero igual tienen que describirlo como una lesión radioopaca localizada a nivel cervical S3 y C4 de forma circular o irregular o de forma ovalada, única o múltiple, si en su caso solo fuera uno que observaran o fueran varios, ya lo colocan como múltiple, bordes definidos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que hay que describirle a una lesión. Viéndolo magnificado, lo podríamos observar así, ¿sí? Otras formas de ateroma, este es de una forma más circular o ovalada y este es de una forma más lineal, si se dan cuenta. Entonces, no necesariamente tienen una forma específica y siempre va a estar proyectado a nivel anterior entre la vértebra C3 y C4, que es donde se encuentra la arteria carótida. ¿Estamos? Otras presentaciones y ambas hay que reportarlas, ¿verdad? Entonces, viéndolo en la imagen acá, son estas verdes que ustedes observan acá. Cuando estén presentes, pueden ser sugerentes a ateromas. ¿Estamos? Bueno, luego están los flebolitos. Los flebolitos van a ser también calcificaciones que se van a presentar o se van a proyectar sobre estructuras anatómicas en la radiografía panorámica. Y van a ser esas calcificaciones que generalmente nosotros las vamos a observar en venas, ¿verdad? Específicamente. Y se van a formar a partir de trombos que se forman en estas venas donde se van a depositar fosfato cálcico o carbonato cálcico, ¿verdad? Y se van a presentar de forma única o de forma múltiple, como en este caso que observamos acá. Y generalmente van a estar asociados por alguna malformación arteriovenosa y muchas veces se encuentran en los llamados hemangiomas, ¿verdad? Entonces, característico de estos es que se van a formar en venas, ¿verdad? Y a la evaluación radiográfica nosotros vamos a poder observar estas masas o áreas radiopacas, ¿verdad? Que van a estar sobreproyectadas en cualquier región de los huesos maxilares o de los huesos de la cara, que van a ser de forma circular, van a poder ser homogéneas, ¿verdad? Y algunas veces característico de estos es que están formados como anillos concéntricos con una radiolucidez en el centro, ¿verdad? De estas mismas. Entonces, al momento de que ustedes las observen, van a tener que colocarlos como describirlas y como imagen sugerente a flebolitos, ¿verdad? Pueden ser una, dos, generalmente son varias proyectadas sobre los huesos maxilares, ¿verdad? En una reconstrucción 3D de una tomografía, ¿verdad? Computarizada de ascónicos se van a observar de esta manera. Entonces, es importante también describirlas y colocarlas. Otras imágenes acá, ¿verdad? Características que es esa imagen de anillos concéntricos, ¿verdad? Donde se observa radiolucidez en ellas. Viéndolas así, más a magnificación, ¿verdad? Se podrían observar de esta forma. Y las vamos a encontrar de esta forma, no quiere decir que solo en ese sector se puedan localizar, sino que pueden localizarse en cualquier parte de los huesos maxilares. Luego tenemos la calcificación del ligamento estiloideo, que va a poder observarse en la región de la base del cráneo hacia la línea media, siendo paralelo a lo que es el borde posterior de la rama ascendente, y se va a observar como esta calcificación, ¿verdad? Normalmente la apófisis estiloide mide de 2 a 3 centímetros, pero cuando ya existe un alargamiento de esta con calcificación, ya se coloca como ligamento estiloideo calcificado. En algunos pacientes, este ligamento puede ocasionarles algún tipo de falta de movilidad en cuello, dolor vago cuando tragan, a veces tinnitus, zumbido de oídos, a veces se les puede producir mareos o síncope, ¿verdad? Que pierden el conocimiento de forma instantánea y lo vuelven a recobrar, pero generalmente va a ser un hallazgo anatómico que vamos a encontrarlo en una radiografía. Entonces, cuando lo encuentren, van a tener que colocar como calcificación del ligamento estiloideo, puede ser unilateral, pero generalmente son bilaterales, ¿verdad? Entonces va a ser esta línea radiopaca, ¿verdad? Que se van a observar a nivel de la región cervical o de la base del cráneo. Otros ejemplos pueden estar segmentados también, ¿verdad? Y lo vamos a observar así, como calcificación del ligamento estiloideo. Otro hallazgo van a ser los ganglios linfáticos calcificados. Generalmente los ganglios linfáticos calcificados, los más afectados van a ser de la cadena ganglionar submandibular y la cervical. ¿Y cómo vamos a observarlo? Los vamos a observar como esas masas radiopacas que van a estar sobreproyectadas a nivel del ángulo o de la rama mandibular y generalmente van a estar asociados a trastornos crónicos, ¿verdad? Que podría ser o que haya tenido el paciente, como alguna tuberculosis, algún linfoma que fue tratado o un adenocarcinoma también podría presentar este tipo de hallazgos radiológicos, ¿verdad? Vamos a observarlo como masas circulares o de forma irregular que generalmente van a tener la forma como que fuera una coliflor, ¿verdad? Entonces, cuando se encuentren, vamos a tener que describirlo y algunas veces su diagnóstico diferencial pudiera ser un cialolito, ¿verdad? Pero generalmente se van a observar así, ¿verdad? Como que fueran en forma de coliflor y van a estar más o menos a este nivel, ¿sí? A nivel de ángulo, podría ser los submandibulares o submentonianos también, ¿verdad? O a nivel de la rama mandibular localizados. En una imagen 3D y en una reconstrucción 3D también, ¿verdad? Vamos a poder observarlos de esta forma. Son bastante grandes a veces, de dimensiones grandes también, y los vamos a poder observar acá, tanto en ángulo como en región inferior del cuerpo mandibular, ¿verdad? Los alolitos van a ser también acumulaciones o formaciones de radiopacas que se van a formar en todo lo que es el trayecto de los conductos de las glándulas salivales o del parénquima, de las mismas, van a estar proyectados igual sobre el cuerpo mandibular, ¿verdad? Y pueden estar acá o en la parte inferior, en el ángulo, algunas veces pueden estar proyectados también acá sobre las ramas, porque recuerden que tenemos la glándula parótida, ¿verdad? Pero generalmente el más afectado es la glándula submandibular, entonces los vamos a encontrar más en esta región, algunas veces pueden ser como de forma alargada o bien circular, ¿verdad? Y se pueden también confundir con lo que les habíamos dicho en este caso, con ganglios linfáticos calcificados. Entonces vamos a poder observarlo en una radiografía o una tomografía de esta forma, ¿verdad? Entonces hay que hacer estudios adicionales si se tiene duda de que pudiera ser un cialolito o no, y igualmente tiene que ver mucho lo que es la historia del paciente, ¿verdad? Entonces vamos a observarlos así, de esta forma, y van a estar proyectados en estos sectores, sobre el cuerpo mandibular, sobre el ángulo y sobre lo que es la rama mandibular.
En la región nasomaxilar, lo más importante que vamos a poder observar es el seno maxilar, entidades como lo son los quistes o pseudoquistes de retención mucosa, que van a ser estos quistes de forma semicircular, de una densidad semejante a los tejidos blandos, ¿verdad? De ligera densidad, que se van a observar acá y que se van a deber a la obstrucción de un drenaje de alguna glándula seromucosa en el piso del seno maxilar. Estos únicamente se van a encontrar en el piso del seno maxilar, puede deberse a algún proceso inflamatorio crónico también, y que generalmente pueden resolverse sin que nosotros nos demos cuenta. Un día está y el otro día ya no está, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo tenemos que colocar como un pseudoquiste y se van a observar como esas radioopacidades de ligera densidad, siempre en piso del seno maxilar con una base césia, ¿verdad? De esta forma acá, y lo vamos a observar acá. Y por último, vamos a tener los antrolitos, que también van a ser calcificaciones que se van a presentar en el piso del seno maxilar, pero no van a estar unidos a esta. Y esto se va a deber porque hay acumulaciones de masa de moco que no pudieron ser eliminadas del seno maxilar, y en ellas van a llegar sales de calcio que las van a ir calcificando, ¿verdad? Entonces se van a observar con estas masas irregulares, ¿verdad? En el piso del seno maxilar, que pueden ser pequeñas o muy grandes como esta, y en este caso los vamos a tener que identificar como antrolitos del seno maxilar, que es este de acá. Y los cornetes nasales, se me está acabando el tiempo. A las 1:30 tienen clase, ¿verdad? O pidieron que les cambiaran un poquito de la clase de perio. Si alguien me pudiera contestar, por favor. ¿No corrieron su clase de periodoncia? ¿Rubiel? Ahorita le aviso, Doc, porque no me recuerdo. Yo creo que sí lo corrimos, pero no me recuerdo. Un poquito. Si me hace favor, así yo termino rapidito esto, porque si no, solo son como 3 entidades las que me faltan. Bueno, en lo que me averiguan, no me quiero pasar porque no quiero tampoco quitarles el tiempo a los demás profesores. Rubí, si está por ahí, solo me informa si corrieron un poquito la clase o no. Doctora, creo que Anthony, no sé si él corrió la clase. O Anthony está aquí presente. Anthony, si me escuchas, solo dígame si corrieron las clases, si no yo termino acá y les paso la clase para que ustedes, son como 3 entidades nada más las que me hacen falta. ¿No? No está Anthony. Creo que no está Anthony. No, le escribí en el chat, doctora, pero creo que no lo leyó. Sí corrimos la clase, No. doctora. ¿Sí? Ay, perdón, es que no había visto. Solo rapidito, no les voy a quitar mucho su tiempo y así termino acá. ¿Oye? Bueno, entonces los cornetes nasales van a ser estructuras anatómicas que están formadas de tejido o de hueso esponjoso cubiertos por mucosa, ¿verdad? Muchas veces en algunos pacientes que presentan rinitis alérgica presentan también un agrandamiento de estos cornetes nasales, y al momento que nosotros lo evaluemos en una radiografía panorámica vamos a tener que decirle o interpretarlo, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo vamos a ver? Vamos a verla como esta parte radiopaca grande que se encuentra obliterando todo lo que es el espacio de las fosas nasales, y en este caso el paciente generalmente lo que va a tener es dificultad de respirar, les va a poder decir que muchas veces respira por su boca, o que también le cuesta respirar con él, y que generalmente se hace más evidente cuando hay muchos periodos de humedad, ¿verdad? Entonces, el paciente al momento de presentar esto va a presentar congestión nasal, obstrucción de las vías respiratorias, y por lo tanto nosotros vamos a tener que describirlo cuando se presenten radiográficamente, ¿verdad? Otro paciente, si se dan cuenta, los cornetes son bastante grandes, ¿verdad? En este caso hay que referirlo también a un otorrino para que evalúe esto si hay necesidad de hacer una corrección, una cirugía de corrección de cornetes, ¿verdad? Para evitarle al paciente problemas posteriores. Y por último, en la región condilar, como les había dicho, aquí vamos a poder reportar si existe algún tipo de aplanamiento del cóndilo o algún tipo también de entidad que pudiera presentarse en el mismo. Una de las entidades que es poco frecuente, pero que sí se podría observar en una radiografía panorámica, es el cóndilo bífido. El cóndilo bífido ustedes lo van a observar como que fuera la forma de un corazón a nivel condilar, ¿verdad? Donde se va a observar esta cortical ósea bastante marcada acá. Entonces, en dado caso, si ustedes lo observarán acá, lo van a tener que anotar como un cóndilo bífido. ¿Y por qué cóndilo bífido? La palabra bífido es como que tuviera una hendidura, ¿sí? Como que se formaran 2 cóndilos en uno, ¿verdad? Y generalmente esto se va a deber por algún tipo de trauma, según la literatura, algún tipo de trauma que tuvo el paciente al momento de estarse terminando la formación ósea o el crecimiento óseo, ¿verdad? Del cóndilo en este sector. Reportar si existe algún tipo de aplanamiento del cóndilo o algún tipo también de las vías respiratorias nasales, y al momento que nosotros lo evaluemos en una radiografía panorámica vamos a tener que decirlo o interpretarlo, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo vamos a ver? Vamos a verla como esta parte radiopaca grande que se encuentra obliterando todo lo que es el espacio de las fosas nasales, y en este caso el paciente generalmente lo que va a tener es dificultad de respirar, les va a poder decir que muchas veces respira por su boca, o que también nasales, y al momento que otorrino para que evalúe esto si hay necesidad de hacer una corrección, una cirugía de corrección de cornetes, ¿verdad? Para evitarle al paciente problemas posteriores. Y por último, en la región condilar, como les había dicho, aquí vamos a poder reportar si existe algún tipo de aplanamiento del cóndilo o algún tipo también de entidad que pudiera presentarse en el mismo. Una de las entidades que es poco frecuente, pero que sí se podría observar en una radiografía panorámica, es el cóndilo bífido. El cóndilo bífido ustedes lo van a observar como que fuera la forma de un corazón a nivel condilar, ¿verdad? Donde se va a observar esta cortical ósea bastante marcada acá. Entonces, en dado caso, si ustedes lo observarán acá, lo van a tener que anotar como un cóndilo bífido. ¿Y por qué cóndilo bífido? La palabra bífido es como que tuviera una hendidura, ¿sí? Como que se formaran 2 cóndilos en uno, ¿verdad? Y generalmente esto se va a deber por algún tipo de trauma, según la literatura, algún tipo de trauma que tuvo el paciente al momento de estarse terminando la formación ósea o el crecimiento óseo, ¿verdad? Del cóndilo en este sector. Entonces, al momento que ustedes lo evidencian, hay que reportarlo, ¿verdad? Como en este caso, si se dan cuenta, tiene como una forma de corazón, ¿verdad? Entonces, bien, si ustedes tienen también duda de esto, van a venir, van a tomar una radiografía, una tomografía, en este caso es una reconstrucción 3D, donde se va a poder observar igual como que hubiera la formación de 2 cóndilos separados por esta hendidura, ¿sí? A veces son hallazgos, como les decía, solo son hallazgos radiológicos y que no le están ocasionando ningún problema al paciente, pero no, es nuestro deber reportarlos, ¿verdad? Otro hallazgo, si se dan cuenta, cóndilo bífido, cóndilo bífido. Y los aplanamientos que también hay que reportar, ¿verdad?
Tenemos otra imagen 3D donde pueden observar como que hubiera formación de 2 cóndilos, pueden formarse 2 o 3 cóndilos, inclusive hasta 4 cóndilos, ¿verdad? Todo depende del grado de daño que hubo al momento de formarse los mismos. Y por último vamos a tener los tonsilolitos. Estos tonsilolitos ustedes los pueden ver clínicamente, que son estas masas que se observan en todo lo que es la cripta de las amígdalas, las cuales se pueden ir calcificando, ¿verdad? Ya sea por sales minerales que se vayan acumulando en los mismos y que radiográficamente nosotros vamos a poder observarlas proyectadas en lo que es la región orofaringea y sobreproyectadas en lo que es la rama mandibular. Y se van a observar como estas áreas radiopacas que pueden ser circulares de una forma irregular, ¿verdad? Localizadas en este sector de acá. ¿Por qué? Porque en este sector se encuentran las amígdalas palatinas. Generalmente las vamos a observar en pacientes jóvenes, ¿verdad? Que cursan con amigdalitis crónica o en aquellos pacientes que presentan muchos focos sépticos también en sus amígdalas, ¿verdad? Entonces, en este caso, radiográficamente vamos a poder evidenciarlo de esta forma. Y la clínica tiene que ver mucho, ¿verdad? Si el paciente presenta tonsilolitos, generalmente estos se van a poder observar en lo que es la radiografía panorámica del paciente al hacerle el estudio radiográfico, ¿verdad? Otro hallazgo, pudieran confundirse con cialolitos en este sector, ¿verdad? Pero si tenemos la clínica, generalmente se da un diagnóstico definitivo como tonsilolito. Otro hallazgo son de forma bastante irregular. Si se dan cuenta, aquí tenemos el tonsilolito del lado derecho y se encuentra la imagen fantasma de los mismos en el lado izquierdo, ¿verdad? Es la imagen fantasma que siempre se produce cuando hay algún artefacto en la radiografía panorámica. Entonces lo vamos a poder observar en el lado contrario, un poquito más superior y de una forma distorsionada, ¿verdad? Pero aquí no quiere decir que haya tonsilolitos, sino que es la imagen fantasma de estos que tenemos acá, ¿verdad? Nuevamente otros, si se dan cuenta, son de forma bastante irregular, ¿verdad? Y lo vamos a poder observar proyectado sobre la rama mandibular. Y el último es el defecto óseo de Staffner, que es un reparo anatómico que se encuentra por debajo del conducto dentario inferior y se va a producir por alguna depresión que produzca la glándula submandibular en el área del cuerpo mandibular. Va a ser siempre de forma circular, ¿sí? O ovalada, bien definida, ¿verdad? Con un borde esclerótico. Generalmente siempre se va a presentar a nivel unilateral y va a estar por debajo del conducto dentario inferior. Entonces, cuando lo podemos encontrar, lo vamos a describir igualmente y vamos a dar como diagnóstico un defecto óseo de Staffner, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdón si me lo llevé un poquito rápido, pero estas son las clasificaciones o todos aquellos hallazgos radiográficos que podemos observar generalmente en una radiografía y que se han venido viendo de una forma constante en la clínica de radiología. No sé si tienen dudas, preguntas por acá. Doctor García, doctora Brenda, si se encuentra por ahí, ¿se me pasó algo? Sí. ¿Quién me habla? ¿Kathleen? ¿Quién me habló? La clase grabada nos va a pasar esta clase. Se las puedo pasar, pero siempre, por favor, lo que les pido es que sea para uso de ustedes nada más, porque tuvimos problemas con segundo año, que estábamos dando las clases y no nos dieron permiso y las pusieron en YouTube sin permiso de nosotros. Entonces, yo sí se las puedo proporcionar. Si quieren, se las paso en un PDF también, para que ustedes también puedan tenerla y tengan las imágenes para que puedan observarlas. Y sí, no publicarlas, por favor. Es lo único que les pido, ¿sí? Es lo único que pido yo. ¿Estamos? Entonces, por último, una frase que me gusta bastante es que lo que la mente no sabe, el ojo no puede ver. Si ustedes no conocen todas estas entidades, van a pasarlas desapercibidamente en la interpretación radiográfica de sus pacientes. Y recuerden que está en nuestras manos poder salvar hasta la vida de nuestro paciente reportando todos estos hallazgos radiográficos que se observan acá, ¿verdad? Y por último, solo les voy a pedir si me pueden escribir en el chat igualmente sus nombres para que les cuente como asistencia el día de hoy. Igualmente, nuevamente les pido disculpas por el atraso que tuvimos el día de hoy, pero no está en mis manos, yo ya tenía todo listo cuando pasó todo esto. Entonces, por favor, si tuvieran alguna duda, me la pueden hacer llegar con Anthony o con Ruby, que son los representantes de ustedes, ¿verdad? El día de hoy. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta que tuvieran? Yo les voy a estar haciendo llegar también el ejercicio de interpretación para que lo vayan realizando y les voy a dar la fecha de entrega, por favor. Sí quiero que sean bien honestos al realizarlo. Eso es lo que les pido nada más, que sean honestos al realizarlo y que lo realicen en forma individual, ¿verdad? No sé, Brenda, doctor, si tienen alguna duda o algo que quisieran agregar. No, todo muy bien, Marlene, muchas gracias, todo muy claro. Gracias, Brenda. Perdón que lo llevé corriendo un poquito, pero sí tenía que terminar la clase porque el día viernes ya tienen clase con el doctor García. ¿Sí? Doctora, una pregunta. ¿Esta clase a qué hora va a quedar? Es que tenemos examen presencial. La clase del doctor García, el día viernes. Solo déjenme ver el horario. ¿Cómo están? Permítame. Solo déjenme ver. El doctor García no está aquí, Brenda, disculpa. No, no está. No, permítame. ¿Tienen algún periodo extra después o libre después de su? Es que voy a ver ahorita el horario. No tenemos libre, doctor. No. Hasta las 3 tenemos clase. A ver. 17. Es de diagnóstico que tienen, ¿verdad? Sí. A ver. Al final. Creo que tal vez el doctor hablara. Ay, Dios mío. Tienen después patología. Vamos a ver, ustedes tienen periodoncia, tienen, es la B, ¿verdad? Bueno, déjenme hablar con el doctor García para ver de qué manera, si se corre un poquito más la clase para que tengan chance ustedes, una media hora que le empiece más tarde, ¿verdad? Para que tengan chance ustedes y también tomar el receso. Se me hace como que lo más conveniente de realizar. Si ustedes dan su receso también, no sé, ¿verdad? Para que tengan por lo menos una media hora para llegar a sus casas. Hoy sí les dio tiempo de llegar a sus casas conmigo, ¿o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Casi, Déjenme hablar con el doctor García. ¿Cómo? casi que a tiempo llegué, doctora. Casi que a tiempo. Sí. Bueno, déjenme hablar con el doctor, es lo único que les puedo hacer
ver ahorita porque solo sería atrasar un poquito el inicio de la clase, ¿verdad? Porque no tenemos, ustedes no tienen periodos libres después, ¿verdad? Para que puedan llegar por lo menos un poquito a tiempo a la clase, ¿verdad? Entonces voy a hablar, me voy a comunicar con él y yo me comunico con Rubí y con Anthony para decirles en qué quedamos el día viernes. ¿Estamos? Gracias, doctora. Feliz. Gracias, doctora. Feliz día. Pues nada, entonces que tengan un buen día, ya no les quito más su tiempo. Oye, se me cuidan un montón. Adiós, que tengan feliz día. Adiós, Muchas Brenda, feliz gracias. día. Como les decía, vamos a tener los siguientes temas que están dentro de la programación docente. El primer tema, el tema de nosotros es el tema número 6, en lo que es la programación, que son principios básicos de la interpretación radiológica, ¿verdad? Tenemos diferentes objetivos que tratamos de alcanzar con ustedes. Conmigo van a tener 2 clases. Esta primera clase va a ser de interpretación en radiografías periapicales y vamos a tener también una clase de interpretación de radiografía panorámica. Anteriormente yo les hablaba de cada una de las entidades que se observaban en las radiografías, pero el año pasado la doctora Ileana Hurtado les dio todos los temas de lo que era anomalías de forma, número y tamaño. Entonces, no les voy a repetir yo todo eso, sino que ya lo vamos a aplicar acá. Solo les voy a dar ciertos temas de que no mencionó ella que se podrían ver en radiografía interproximal, perdón, en radiografía periapical y también radiografías interproximales se podrían ver, ¿verdad? Luego vamos a tener una clase con el doctor Sergio García, que es interpretación radiológica de caries dental y enfermedad periodontal, que va a ser a partir del día viernes. Luego van a tener con él otra clase que es de descripción de lesiones radiográficas y posteriormente van a tener la identificación de estructuras anatómicas en radiografía cefalométrica y van a hacer un ejercicio práctico en la clase con la doctora, ¿verdad? Entonces ella les va a dar las indicaciones de qué van a necesitar y cómo se va a realizar ese ejercicio y ese ejercicio va a tener un valor de 2 puntos. Van a tener también un laboratorio de interpretación radiológica en pacientes dentados y adéntulos, donde nosotros les vamos a proporcionar unos ejercicios que van a tener que realizar de manera individual. Por favor, esto sí es individual. No crean que nosotros no revisamos todo lo que son los ejercicios y anteriormente nos hemos encontrado con copias fieles, ¿verdad? Ni siquiera le cambian un punto, ni una coma, ni el orden, ni nada. Entonces nosotros sí nos damos cuenta y en ese caso sí no le colocamos el punteo que es, ¿verdad? Esto tiene un valor de 3 puntos y también van a tener un laboratorio de descripción de lesiones radiológicas, que también va a ser un laboratorio en casa que va a tener un valor de 2 puntos. Y les decía que van a también tener una clase donde les va a hablar la doctora Brenda López de todo lo que es la tomografía computarizada de ascónico, ¿verdad? Que es las radiografías tridimensionales y que esa va a ser una clase en modalidad virtual. Con respecto a esto, la zona temática de radiología, nosotros no realizamos un parcial en sí, sino que únicamente van a estar distribuidos estos 7 puntos en estos 3 laboratorios, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo de la manera mejor posible que puedan, ¿verdad? Para obtener esos 7 puntos netos de zona. Como les digo, sean sinceros, sean éticos, realícenlo de forma individual y de manera consciente, porque esto les va a ayudar a ustedes también en todo lo que es manejo de ficha ahorita, ¿verdad? Esta es una parte bien importante en lo que es el manejo de la ficha clínica, porque de aquí ustedes van a poder obtener todos esos hallazgos que les van a servir para realizar la fase 5. Entonces, tienen que tener conciencia y realizarlo de una manera adecuada, ¿verdad? ¿Alguna duda acá sobre lo que es la temática de radiología? Una cosita, si tuvieran alguna duda, por favor, abran micrófonos, la preguntan de una manera individual, ¿verdad? Es un poquito difícil estar viendo el chat y todo acá por estar manejando unas cosas, o tal vez si el doctor García, si hubiera alguna pregunta en el chat, me la pudiera decir, por favor, así se le resuelve de una vez. ¿Estamos? ¿Alguna duda acá? ¿Ninguna duda? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Me estoy hablando solita? ¿Estamos? Sí, Déjenme, por favor, porque si no, no sé si me están escuchando o no. Ay, gracias, muy amable. Bueno, entonces dentro de los objetivos de esta clase van a ser varios, ¿verdad? Sobre todo el más importante es que ustedes sepan la importancia de la interpretación de las radiografías, tanto periapicales y panorámicas, y también de la interpretación de tomografías, ¿verdad? Tienen que saber ustedes qué diferencia hay entre interpretación y diagnóstico, van a tener que determinar qué personas están capacitadas para interpretar. Es decir, que mira, cada uno miramos de manera diferente. Pero existe también la palabra observar. A la altura de la mitad de el odontólogo o con todos esos hallazgos que nos damos cuenta que esta imagen radiolúcida que se observaba acá no se confina solo a este espacio. Si se dan cuenta, esta imagen radiolúcida ocupa ya más o menos todo lo que es el tercio inferior y medio de la rama mandibular derecha, ¿verdad? Vemos que se extiende por distal de toda la pieza número 32, que tiene un borde esclerótico, un borde radiopaco, que presenta un tabique, una lobulación acá, ¿verdad? Que miramos que está asociado a esta pieza 32, que está parcialmente retenida en esta parte de acá, ¿sí? Entonces acá podemos ver que la extensión de la lesión es bastante grande. Puede ser que no esté ocasionando ningún desplazamiento de una estructura importante como es el espacio del conducto dentario inferior, sino que lo está respetando. Miramos que está más en sentido medular
anular, ¿verdad? La lesión se extiende, posiblemente no esté ocasionando expansión de corticales, cosa que no lo podemos ver en esta radiografía, pero si tuviéramos dudas si está ocasionando algún tipo de expansión de corticales, ya podríamos ver si hay algún ya desplazamiento. También todo podría ser un quiste dentígeno. Entonces ya vamos dando diagnósticos presuntivos de que pudiera ser la lesión, ¿verdad? Es importante el conocimiento también de estructuras anatómicas, por eso el año pasado ustedes estudiaron todo lo que era estructuras anatómicas visibles en radiografías con la doctora Brenda López. Vamos a decir que ya vamos a poder identificar nosotros que esto no es una lesión, sino que es una estructura normal en boca, como es el agujero incisivo, pero tenemos que tener conocimiento de esto, porque si yo tomo una radiografía periapical y observo esto, no voy a decir que es el conducto incisivo, ¿verdad? Ya vamos a ver que esta lesión está provocando un desplazamiento de las piezas dentarias, porque si se dan cuenta no está en su eje longitudinal normal, sino que ya hay desplazamiento. Nos va a decir también esta imagen que esta imagen es de origen no dental. ¿Por qué? Porque está conservando el espacio del ligamento periodontal y la laminadura, es decir, que no se está originando de las piezas dentales, ¿verdad? Y que está ocasionando importante expansión desplazamiento de las mismas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conocimiento de esto. Nuevamente, una lesión, no vamos a decir que estos son el espacio de las fosas nasales, ¿verdad? Sino que ya van viendo ustedes que esta lesión ya compromete mayores estructuras, inclusive, si se dan cuenta, ya puede estar ocasionando un poco de reabsorción radicular en esta pieza, en el ápice de la misma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conocimiento de estas estructuras anatómicas. Igual, si tuviéramos duda también de la extensión de la lesión, podemos tomar otro tipo de radiografías, como es la radiografía oclusal. Si no tuviéramos a la mano un tomógrafo, ¿verdad? Podríamos tomar una radiografía oclusal para ver la extensión de la lesión, y si nos damos cuenta es de origen no dentario, porque no se está originando de la pieza dental. Entonces, todos estos hallazgos tenemos que ir nosotros reportándolos para que podamos dar un diagnóstico definitivo. Es importantísimo, entonces, la historia y el examen clínico que ustedes ya están viendo ahorita, ¿verdad? La historia médica o ontológica del paciente es sumamente importante para cuando nosotros estamos realizando también interpretación radiológica, porque nos podemos basar en mucho de lo que dice el paciente para poder determinar o llegar a un diagnóstico presuntivo de las lesiones, ¿verdad? La historia clínica y el examen clínico, más el examen radiográfico, más estudios complementarios, correlacionando toda la información que nos dan estos tres elementos, nos vamos a llevar nosotros al paciente a un diagnóstico clínico definitivo. Es por eso que todos estos son ayudas diagnósticas, ¿verdad? No solo es esencial el examen radiográfico, sino que es esencial todo lo que ustedes están viendo ahorita en ficha clínica para poder llegar a un diagnóstico clínico definitivo de su paciente y brindarles un mejor tratamiento, ¿verdad? Tenemos, como les decía, importantísimo, un paciente llega con ustedes diciéndole que esta pieza dental no le gusta, que es muy pequeñita, que no le gusta su apariencia estética y todo lo demás. Entonces ustedes al observar esto, empiezan a observar la pieza dental, empiezan a ver que tiene características como que fuera de una pieza primaria. Entonces ustedes ya empiezan a pensar qué está sucediendo aquí, ¿verdad? Puede ser que el diente permanente de esta paciente esté retenido, que no haya salido en boca por algún obstáculo o que le está impidiendo la erupción de la pieza dental, o bien pueden decir, bueno, puede ser que esta pieza no se formó, que puede ser que haya anodoncia de esta pieza. Entonces aquí ustedes ya van pensando más allá qué está sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces vienen, toman su radiografía y voilà, definitivamente la pieza no está presente. Entonces ya aquí tenemos un hallazgo radiológico que está en concordancia con lo que es el examen clínico, y entonces nosotros ya vamos a poder decir, bueno, aquí lo que sucedió es que hay anodoncia de la pieza número 10. Entonces es la correlación tanto clínico como radiológico lo que nos va a llevar a nosotros a decir, bueno, está presente esto, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, sí. Entonces, para que nosotros realicemos una buena interpretación radiológica, se deben de cumplir ciertas condiciones que nos van a llevar a dar un informe radiográfico de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, dentro de estas condiciones, vamos a ver que nosotros tenemos que tener condiciones visuales adecuadas para que podamos observar de una manera detallada cada una de estas radiografías, entender la naturaleza y la limitación de las imágenes radiográficas, principalmente de las imágenes bidimensionales, como son las radiografías periapicales, interproximales, panorámicas, cefalométricas, porque estas no nos van a dar profundidad, ¿verdad? Solo nos van a dar imágenes en 2 dimensiones. Vamos a ver que es importante también la calidad de la imagen a ser interpretada, por eso siempre se les decía que se debe realizar la radiografía bien desde la primera vez, desde que estamos realizando las tomas, y posteriormente se magnificador. Tenemos que observar completamente toda Vamos a observar el límite amelodentinario de la pieza, ¿sí? Vamos a observar todo lo que es la corona, vamos a observar lo que es el esmalte, Entonces, un día voy a venir y voy a trabajar bíceps, tríceps, abdomen, piernas, etcétera, mi alimentación, cada una de las partes que se observa en una radiografía. El primer paso, o lo primero que vamos a hacer nosotros al evaluar una radiografía, es que vamos a evaluar la pieza dental o el órgano dentario. Si se recuerdan, yo les dije que cuando nosotros tomamos una radiografía no es solo para ver el diente, ¿sí? Es una parte de la radiografía que vamos a evaluar. ¿Y que vamos a evaluar cuando estemos viendo la pieza dental? Vamos a observar el límite amelodentinario de la pieza, ¿sí? Vamos a observar todo lo que es la corona, vamos a observar lo que es el esmalte, la configuración de si presenta algún tipo de lesión o no. Luego también vamos a observar lo que es la dentina a nivel coronal, y vamos a ver la integridad de todo lo que son las caras proximales de las piezas dentales, ¿sí? Ya que evaluamos esto, lo que es la corona de la pieza dental, vamos a evaluar el contorno, la forma y número de raíz. Vamos a ver el contorno, si tiene alguna dilaceración o no de la raíz, y cuántas raíces tiene la pieza. ¿Se recuerdan que dentro de los hallazgos que observaban con la doctora Iliana, alguna pieza pudiera presentar algún tipo de dilaceración, que es esa curvatura angulosa que puede tener la raíz en cualquier parte de su raíz, inclusive puede haber alguna dilaceración en corona, y puede ver también que en algunas piezas pueden presentarse también raíces supernumerarias. Entonces tenemos que tener el conocimiento cuántas raíces tiene cada uno de los órganos dentarios en sí, anatómicamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver también la configuración de las raíces, la forma que tiene, y también vamos a tener que evaluar en las raíces lo que es la dentina, si hay algún tipo de formación de cemento secundario, que en este caso si se
Entonces, resumiendo, primero vamos a observar las piezas dentales, ¿sí? Y vamos a tener que observar la integridad del mismo, la anchura del mismo, si se recuerdan, este tiene un ancho más o menos de 0.5 a 0.1 milímetro, ¿sí? Entonces vamos a tener que ver la configuración de este espacio de ligamento periodontal. Y también vamos a observar la integridad de lo que es la lámina dura, que va a ser esa línea blanca que se observa igual a la par del espacio del ligamento periodontal, y vamos a tener que ver la integridad de la misma. Esto nos va a poder decir si hay algún tipo de lesión es de origen dentario o no, si se pierde o hay algún tipo de ensanchamiento en este tipo, en este espacio de ligamento periodontal, ¿verdad? Entonces, después de que ya evaluamos esto, que van a ser todos los tejidos periodontales, vamos a evaluar el hueso de soporte adyacente. Vamos a evaluar la integridad de este hueso que va a estar rodeando a las piezas dentales, vamos a ver el tipo de trabeculado que se presenta en este tipo de hueso, y también vamos a poder observar aquí estructuras anatómicas que forman parte de los huesos maxilares que se puedan observar en radiografías periapicales. Igualmente vamos a observar también en esta parte la cresta ósea alveolar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir evaluando todo lo que es el hueso de soporte de las piezas dentales, ¿verdad? Para poder determinar si está en una configuración normal o si hay algún tipo de hallazgo que el set radiográfico vamos a tener que realizar la interpretación con un orden, ¿sí? Todas las radiografías periapicales. Y por último, vamos a evaluar las radiografías interproximales, niños, gigantismo, enanismo. Creo que poner el número 5, que es la pieza que lo presenta, separado por una coma, y si lo tuviera la pieza número 12, entonces van a poner 5,12. Si lo podemos observar acá, ¿verdad? Implicaciones de esto al momento de estar realizando algún tipo de tratamiento es en tratamiento endodóntico, porque van a dificultar el acceso a estos conductos radiculares, por lo tanto se tienen que utilizar ciertas sustancias para poder disolverlo y poder realizar de una manera adecuada el tratamiento de conductos radiculares. Si nosotros hiciéramos una sección de esta pieza partiéndola a la mitad, vamos a poder observar que muchos de estos cálculos pueden ocupar inclusive todo el conducto o el espacio del conducto radicular, y lo vamos a poder observar de esta forma, que nos va a dificultar también al momento de realizar un tratamiento de conducto radicular, ¿verdad? Radiográficamente lo vamos a observar así, como estas lesiones radiopacas, tanto en los conductos como en las piezas anteriores y posteriores, que en las piezas anteriores van a tomar más o menos la forma de este conducto, siguiendo la configuración del conducto, si se dan cuenta. O bien, pueden presentarse de esta forma acá, pueden presentarse como... Si nosotros hiciéramos pueden ser de esta forma bastante redondeada definida, o pueden ser como granos de arena, si lo podemos observar acá, ¿verdad? Implicaciones de esto al momento de estar realizando algún tipo de tratamiento es la forma de este conducto, siguiendo la configuración del conducto, si se dan cuenta. O bien, pueden presentarse de esta forma acá, pueden presentarse como que fuera arenita también, ¿verdad? La apariencia de como que fuera arena dentro de las cámaras pulpares, y cuando se presenten ustedes van a tener que notarlo en la pieza en que se encuentra, ¿verdad? Otros hallazgos, como este y este, en molares, de una forma más circular, ¿verdad? Estando en la cámara pulpar de las piezas, en los conductos radiculares, siguiendo la configuración de los mismos. Otros que observamos acá. Entonces yo les paso varias porque si se dan cuenta, no es el típico, la típica presentación que se da en los libros, ¿verdad? Pueden presentarse de diferentes formas en las cámaras pulpares o en los conductos radiculares. Entonces cuando se presente lo van a tener que anotar como hallazgo, lo podemos observar también en radiografías panorámicas, ¿sí? Bueno, acá un nódulo pulpar bastante grande que va a impedir un poco el acceso al momento de estar realizando el tratamiento de conductos radiculares, que cuando se hace el acceso se observa bien en esta parte de acá, y para poder eliminarlo se van a tener que colocar algún tipo de sustancias quelantes, ¿verdad? Que van a permitir que se ablande esa calcificación y se pueda extraer de los conductos. Otro hallazgo que no vieron con la doctora Iliana es la fractura radiculares. Esto también solo es un hallazgo radiográfico, ¿verdad? Que se va a observar como una línea radiolucente que atraviesa la raíz de la pieza dentaria a cualquier nivel, puede ser a nivel apical, a nivel medio, a nivel cervical. Generalmente las fracturas radiculares que nosotros vamos a poder observar más en radiografías periapicales van a ser las fracturas horizontales. Las fracturas verticales son un poco difíciles de observar, o más bien difíciles de observar en una radiografía periapical, por lo que si se tiene una duda de que hubiera algún tipo de fractura radicular vertical, lo más recomendable es hacer una tomografía computarizada para poder determinar realmente si existe esa fractura o no. También pueden haber fracturas oblicuas, muchas veces cuando inicialmente la fractura no se puede observar radiográficamente, se va a observar tal vez cuando ya haya un desplazamiento de los segmentos en la radiografía, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tipo de imagen radiolúcida, vertical, que jugando con angulaciones posiblemente se pudiera ver una fractura vertical, fracturas verticales con desplazamiento ya de segmentos. Aquí es evidente la fractura, ¿verdad? A nivel de la raíz, y cuando se presenta igualmente ustedes tienen que colocarlo en qué pieza y en qué nivel se encuentra la fractura, ¿verdad? Nuevamente una fractura horizontal en el tercio medio de la pieza número 9. No crean que va a ser por esto que presenta aquí como que tuviera ortodoncia el paciente, no, esto es una ferulización que colocan para evitar el movimiento de la pieza y que se pueda restablecer periodontalmente, ¿verdad? Fracturas con desplazamiento ya de segmentos más fáciles de ver en radiografías, ¿verdad? Entonces igual tiene que colocarlo y en la pieza donde se encuentra y el nivel de la raíz donde está. Este es un caso que llegó a la facultad, que siempre se los presento, donde en la radiografía 1 se miraba esto de acá, que nos daba duda que podría ser. Entonces esto era con una toma con bisectriz, se envió al paciente o al practicante que realizara una toma con paralelismo para obtener una mejor imagen, y se evidenció este trazo de fractura a nivel de fractura horizontal a nivel de tercio medio y apical, ¿verdad? Y el paciente refería en su historia odontológica que había tenido un golpe, un trauma, y que había ido con su odontólogo, pero como hubo solo fractura de lo que era el borde incisal, se le realizó la restauración y no le habían tomado radiografías, y por lo tanto no evidenciaron que había una fractura, pero como el paciente era joven al momento de que surgió el trauma, ¿verdad? Entonces le dio chance todavía a la pieza dentaria de recuperarse y no formó ningún tipo de lesión, fracturas, implicaciones clínicas de la fractura y posteriormente
Estamos ahí, en esta parte de acá, una zona radiolucente de tamaño variable y suele estar asociada ya sea a enfermedad periodontal y o a enfermedad o patología pulpar, porque recuerden que muchas veces a nivel de curta también puede haber la existencia de conductos radiculares accesorios que si la pieza dental estaba afectada endodónticamente pudieran ocasionar ese tipo de lesión acá. ¿Qué va a suceder? En enfermedad periodontal, como el nivel óseo se ha ido perdiendo o se ha reducido, entonces va a quedar expuesta todo lo que es la furta de la pieza dental y entonces cuando nosotros tomamos la radiografía la vamos a observar como esta área radiolucente por la misma enfermedad periodontal que tiene el paciente, ¿verdad? Y entonces en este caso lo vamos a tener que reportar como lesión de furta, ¿sí? Entonces se va a observar radiolúcido, ¿verdad? Igual acá una fotografía clínica y la radiografía donde se evidencia la pérdida de todo el soporte o pérdida del soporte óseo de la pieza y por lo tanto aquí no tenemos hueso y radiológicamente lo vamos a poder observar de esta manera. Entonces cuando se observe ustedes van a tener que colocar en la pieza donde se encuentre, el número de pieza donde se encuentre, ¿verdad? Y se puede evidenciar más que todo, generalmente va a ser por enfermedad periodontal que presente el paciente, ¿sí? Otras imágenes. Otro hallazgo son los cuerpos extraños, que no lo vieron con la doctora, que van a ser todas aquellas zonas radiopacas densas, ¿verdad? Que no semejan a tejido óseo o tejido dentario, que se observan radiográficamente en cualquier región de la cavidad bucal y pueden ser causadas frecuentemente ya sea por restos de material de obturación que se quedan alojados en los huesos maxilares al momento de realizar una extracción dental o pequeños objetos introducidos accidentalmente como esquirlas de alguna bala perdida, etcétera, y pueden presentarse en cualquier región de la cavidad, ¿verdad? Como en este caso, en una radiografía cefalométrica, que accidentalmente el paciente tuvo perforación de lo que es la bóveda craneana por un clavo, ¿verdad? Entonces son todas esas zonas radiopacas que no corresponden ni a tejido óseo ni a tejido dentario, ¿verdad? Vamos a poder observar en esta imagen de acá una imagen radiopaca que semeja mucho a lo que pudiera ser algún metal como la amalgama, que posiblemente aquí lo que pudo haber sucedido es que al momento de realizar la exodoncia de la pieza número 21, si no estoy mal, tenía tal vez alguna restauración de amalgama que se fracturó al momento de estar haciendo la manipulación de la exodoncia y que el operador no se dio cuenta que esos restos quedaron en el alveolo y lo dejó ahí, entonces esto cicatrizó y se encuentra en este lugar en el momento que nosotros tomamos la radiografía. O bien se le hizo alguna pisectomía a la pieza, pero no dio resultado, hicieron la extracción de la pieza dental, quedando en este sector la amalgama que colocan para hacer la obturación de ese conducto a nivel apical, entonces se queda ahí y lo vamos a tener que reportar como cuerpo extraño y en el espacio o en el área que correspondiera a la pieza. Pónganse aquí, podrían poner cuerpo extraño en hueso alveolar de pieza número 30, ¿sí? O en espacio dentro de pieza número 30. Entonces así es como tienen que ir reportando. Si esto no está ocasionando ninguna lesión ni alguna molestia al paciente, se queda ahí y no es necesario realizar ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Nuevamente, tomaron la radiografía, posiblemente realizaron este tipo de restauración, quedó restos o residuos de amalgama que lógicamente ustedes los van a tener que reportar como un cuerpo extraño a nivel de cresta ósea alveolar entre piezas 20 y 21, ¿verdad? Entonces así es como lo tienen que ir reportando. También pueden ser, en esta parte de acá, si ustedes observan, hay un cuerpo que no corresponde a un material de obturación como es la gutapercha, sino que tiene más la forma o la densidad de un metal y tiene como esas curvaturas, ¿verdad? Aunque fuera una pequeña elipse, esto es un instrumento endodóntico fracturado que accidentalmente quedó ahí, ¿verdad? Al momento de estar realizando la endodoncia. Por lo tanto, ustedes lo van a tener que reportar como cuerpo extraño a nivel apical o en el tercio apical de la raíz palatina de la pieza número 3 y pueden poner entre paréntesis instrumento endodóntico fracturado. Hay que ser específicos, ¿verdad? Para poder determinar qué es lo que se encuentra ahí. Inclinaciones, vamos a ver, existen alguna, ya como es la inclinación y la vamos a reportar en aquellas piezas dentarias que se encuentran inclinadas hacia mesial o hacia distal, cuando una pieza vecina se perdió o está ausente, cuando hubo una exodoncia y pasó tiempo y las piezas tienden a inclinarse hacia ese espacio dentro, es decir, que no tienen su eje longitudinal normal. En este caso, acá el paciente indicaba de que perdió la pieza número 30, entonces a muy temprana edad, cuando se pierden a temprana edad las piezas tienden a inclinarse, ¿verdad? En este caso hay una inclinación de la pieza número 31, entonces la van a tener que reportar como inclinación mesial de la pieza número 31, ¿verdad? Es así. Luego otras piezas, si el paciente perdió la pieza número 14 a temprana edad, tanto la pieza número 13 como la 15 tratan de inclinarse hacia el espacio dentro y por lo tanto van a tener que anotarlas como inclinaciones de piezas 13 y 15, ¿verdad? Nuevamente, otra inclinación de la pieza número 32, si se dan cuenta. Implicaciones clínicas de esto, muchas veces pueden ocasionar algún tipo de trauma oclusal o a nivel de oclusión pueden estar ocasionando alguna interferencia, o bien cierran el espacio edéntulo y va a ser más difícil poder realizar algún tipo de restauración protésica en el paciente, ¿verdad? Entonces sí hay que reportarlo para que el odontólogo o la persona que vaya a realizar el tratamiento esté consciente de ese tipo de inclinaciones que presentan las piezas. Luego restos radiculares que se van a observar radiográficamente como zonas radiopacas, ¿verdad? Con la configuración de la raíz, como su nombre lo indica, ¿verdad? Que forma parte de la raíz en un lugar donde ha existido una pieza dental, donde se perdió la corona, ya sea por algún tipo de entidad como caries dental, ¿verdad? O por algún tipo de traumatismo y que únicamente quedó la raíz alojada en el proceso alveolar, o bien cuando se hizo o se realizó una extracción y hubo fractura de parte de la corona y se queda el resto radicular en la región, entonces sí tenemos que reportarlo como restos radiculares y colocar a qué pieza corresponde, ¿verdad? Entonces en este caso sería un resto radicular de la pieza número 4, ¿sí? Entonces así es como lo tienen que reportar. Resto radiculares de la pieza número 19, porque ya no hay parte de corona. Resto radicular de la pieza número 13, si en dado caso no diferencian ustedes bien de qué pieza es, entonces pueden colocar en región de premolares superiores izquierdas. Pongas así como en este caso, que ustedes no pudieran diferenciar de qué pieza es, entonces colocan la región donde se encuentra, ¿sí? Y en este caso sí tendríamos que poner resto radicular de pieza número 18. Nuevamente, resto radicular de la pieza número 30, resto radicular de 30, y en restauraciones deficientes, aquí vamos a anotar todas aquellas restauraciones que no cumplen con las normativas adecuadas, aquellas restauraciones que estén sobreobturadas, subobturadas, que hay alguna desadaptación de la restauración con la pieza dental, ¿sí? Que hayan excesos de material también, como en este caso de acá, vamos a
reportarlas como restauraciones deficientes. Únicamente vamos a colocar restauración deficiente en aquellas piezas que tengan obturaciones interproximalmente. Si tienen restauraciones oclusales, no vamos a poder determinar nosotros con una imagen bidimensional si está deficiente o no. Entonces, únicamente vamos a reportar aquellas que se encuentren interproximalmente y vamos a colocar en la pieza en que se encuentra y dónde está la restauración deficiente, si está en mesial o si está en distal, ¿verdad? En este caso, vamos a colocar que tengan obturaciones interproximalmente. Si tienen restauración, en este caso de acá, vamos a reportarlas como restauraciones deficientes. Únicamente vamos a colocar restauración deficiente en aquellas piezas que tengan obturaciones interproximalmente. Si tienen restauraciones oclusales, no vamos a poder determinar nosotros con una imagen bidimensional si está deficiente o no. Entonces, únicamente vamos a reportar aquellas que se encuentren interproximalmente y vamos a colocar en la pieza en que se encuentra y dónde está la restauración deficiente, si está en mesial o si está en distal, ¿verdad? En este caso, vamos a colocar como una restauración deficiente en ocluso distal, porque aquí podemos ver que está deficiente completamente de la pieza número 19, ¿sí? Entonces vamos a colocarla de esa manera. Luego acá vamos a ver que hay una desadaptación marginal de esta restauración que está en esta pieza número 13, entonces vamos a poner restauración deficiente distal de la pieza número 13. Igualmente, acá miramos que no hay un punto de contacto adecuado, esta obturación está subobturada, si se dan cuenta, y también está desadaptada marginalmente por mesial. Entonces vamos a colocar restauración deficiente en mesial de la pieza número 19. ¿Estamos? Miramos otros hallazgos, como son los nódulos pulpares, que también tenemos que reportarlos. Nuevamente, otra restauración deficiente en distal de la pieza número 30. Entonces, en este caso ya la vamos a reportar, como les había dicho, y también una subobturación de lo que es la pieza número 31 en mesial. Entonces, esto nos va a ayudar porque ya vamos a saber que ese tipo de restauraciones están en malas condiciones y al momento que ustedes ya vayan a realizar su plan de tratamiento, ya lo van a ir adecuando a lo que son los hallazgos radiográficos. TCR deficientes también, que no estén completamente obturados, vamos a tener que reportarlos y, lógicamente, este tipo de deficiencias igual hay que reportarlas, ¿verdad? En la ficha radiográfica y en qué pieza se encuentra. Ensanchamiento del espacio de ligamento periodontal también, como les había dicho, hay que reportarlos. Recuérdense que va a haber ensanchamiento del espacio de ligamento periodontal cuando hay algún tipo de trauma oclusal, cuando hay algo que lo esté provocando, movilidad dentaria, enfermedad periodontal, alguna lesión de caries muy extensa que ya puede estar dañando todo lo que es el órgano pulpar. Entonces, todo esto vamos a tener que reportarlo. Recuerden que en pacientes jóvenes el espacio de ligamento periodontal es más ancho. Si no existe ninguna entidad que lo esté provocando ese ensanchamiento, no tenemos que reportarlo, ¿verdad? Pacientes con ortodoncia generalmente tienen ensanchamiento del espacio de ligamento, que va a ser como lo observamos acá, ¿verdad? En este caso sí vamos a tener que reportarlo y en qué pieza se encuentra. Nuevamente, algún tipo de patología que también pudiera estar ocasionando este ensanchamiento del ligamento, vamos a reportarlo, como esta caries extensa que observamos acá, que ya está afectando el órgano pulpar, puede ocasionar el ensanchamiento del ligamento. También la movilidad dentaria, la enfermedad periodontal puede provocarlo, ¿verdad? Bueno, en este caso de acá. Espacios edéntulos, al momento que el paciente ha perdido piezas dentales, vamos a tener que anotar el espacio edéntulo de la pieza que corresponde. Si estuviera entre dos piezas, vamos a poner espacio edéntulo entre la pieza 28 y 31, como en este caso de acá, o en este caso donde no hay piezas, no hay dos piezas contiguas, vamos a tener que poner espacio dentro de la pieza 17 y 18, si es que la pieza 17 fue extraída, ¿verdad? Si no fue extraída, ahí tendría que ser anodoncia, como les digo, ahí tiene que ver mucho lo que es la historia odontológica del paciente. Perdón, no estoy anotando. Espacio dentro entre la pieza 19 y 20, 18 y 20, perdón. Cálculos dentales, que van a ser la mineralización de la placa dentobacteriana en nuestros pacientes, ¿verdad? Que va a ser producida por esa calcificación de la placa bacteriana. Vamos a poder observarlo de esta forma, ya sea de una forma más como puntiaguda o más redondeada, como en este caso de acá. Y vamos a tener que reportar la superficie donde se encuentre este cálculo dentario, como lo es, supongamos que estuviera solo tendríamos que reportarlo como cálculo dentario en distal de la pieza número 24. Así es como vamos a tener que reportarlo en la superficie donde se encuentre, ¿verdad? En este caso de acá, vamos a ver, clínicamente se va a observar así, radiográficamente lo vamos a poder observar así. Entonces tienen que colocar el cálculo dentario, supongamos en mesial de la pieza 22, mesial distal de 23, mesial distal de 24, mesial distal de 25 y mesial de 26. Ensanchamiento del espacio de ligamento periodontal de 23, de 24 y 25. Así es como deben de ir reportando, ¿verdad? Nuevamente en diferentes configuraciones, más redondeados o un poco más agudos, ¿verdad? En este caso se tiene que reportar alveolos post-extracción, que es al momento de haber realizado la exodoncia de la pieza dental, donde se encuentra la pieza dental, es el alveolo. Entonces, si fue realizada la exodoncia o una exodoncia reciente donde no hay proceso de cicatrización completado, vamos a observar el espacio donde se encontraba la pieza. Entonces, en este caso, vamos a tener que poner alveolo post-extracción y de la pieza a la cual pertenecía, ¿verdad? En este caso, alveolo post-extracción de la pieza número 19. Igualmente, de las piezas donde se encuentra, que van a observarse como esta imagen radiolucente, ¿verdad? Donde se va a poder observar también parte de lo que es la lámina dura que conforma el alveolo. Si en dado caso ustedes no saben de qué pieza es el alveolo, porque no hay piezas contiguas, ¿verdad? Entonces ponen en la región donde se encuentra el alveolo, ¿sí? Y la neumatización del seno maxilar es cuando el piso del seno maxilar se observa bastante bajo, por ejemplo, a la mitad de las raíces, de molares y premolares, generalmente el piso del seno maxilar va a estar por arriba de las raíces o en el tercio apical, si la radiografía está tomada con una buena técnica radiográfica de paralelismo, porque si tomamos radiografías que se encuentran esforzadas, lógicamente se va a proyectar más abajo el piso del seno maxilar, pero no va a ser una proyección real, ¿verdad? Entonces, si se encontrara este tipo de neumatización del piso del seno maxilar, entonces en su ficha ustedes van a ver que dice neumatización del seno maxilar derecho o izquierdo, ustedes solo tienen que marcar con una X cuál es el piso del seno maxilar, de qué lado está neumatizado, ¿verdad? Entonces, en este caso de acá, vamos a poder observar que se perdieron posiblemente a muy temprana edad estas piezas dentales, entonces hubo una neumatización de este piso, que vamos a poder observar acá, y en este caso vamos a colocar como neumatización del seno maxilar izquierdo, ¿verdad? Nuevamente, piso del seno maxilar neumatizado, vamos a colocar neumatización del seno maxilar derecho, implicaciones clínicas de esto, al momento de querer hacer un implante dental, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una elevación. Se encuentran esforzadas, lógicamente se va a proyectar más abajo el piso del seno maxilar, pero no va a ser una proyección real, ¿verdad? Entonces, si se encontrara este tipo de neumatización del piso del seno maxilar, entonces en su ficha ustedes van a ver que dice neumatización del seno maxilar derecho o izquierdo, ustedes solo tienen que marcar con una X cuál es el piso del seno maxilar, de qué lado está neumatizado, ¿verdad?
Entonces, en este caso de acá, vamos a poder observar que se perdieron posiblemente a muy temprana edad estas piezas dentales, entonces hubo una neumatización de este piso, lo vamos a poder observar acá, y en este caso vamos a colocar como neumatización del seno maxilar izquierdo, ¿verdad? Nuevamente, piso del seno maxilar neumatizado, vamos a colocar neumatización del seno maxilar derecho, implicaciones clínicas de esto, al momento de querer hacer un implante dental, ¿verdad? Vamos a tener que hacer una elevación del seno maxilar, o bien si estuviera neumatizado y quisiéramos extraer alguna pieza, hay que tener mucho cuidado para no perforar ese piso y que pueda haber una comunicación buco-sinusal, ¿verdad? En nuestro paciente. Nuevamente, neumatización del seno maxilar izquierdo. Y vamos a observarlo de diferentes maneras, ¿sí? Conductos radiculares calcificados, vamos a ver calcificación o estrechamiento de los conductos que se va a producir de una forma fisiológica, sea por la edad o además también puede ser ocasionado por altas fuerzas de masticación, por ejemplo, en pacientes bruxómanos, ¿verdad? Cuando son rechinamientos nocturnos, radiográficamente no vamos a ver el espacio del conducto de la pieza dental, como en este caso de acá. Entonces, vamos a tener que reportarlo como un conducto radicular calcificado y en qué piezas se encuentran, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de accidente, una manera de protección de las piezas dentales ante estos accidentes es producir mayor dentina, ¿verdad? Y lo que va a obliterar completamente los conductos y por lo tanto lo vamos a tener que reportar como conductos calcificados. Nuevamente, ¿verdad? Conductos calcificados, no miramos el espacio del conducto radicular, ¿sí? Generalmente se observa mucho en personas adultas que hace el cambio por el cambio normal, fisiológico por la edad, ¿verdad? Y luego vamos a ver aquellas piezas que no han terminado su formación apical, que va a ser en aquellos pacientes jóvenes donde no se ha terminado de formar apicalmente la pieza, lo vamos a anotar como apicogénesis, que lo más correcto es decir, pieza en proceso de formación apical, ¿verdad? Porque no ha terminado de configurarse completamente su raíz. En este caso lo vamos a anotar y en qué número de piezas se encuentra. Generalmente eso lo vamos a observar en pacientes jóvenes, ¿verdad? Terceras molares también vamos a poder observarlo más o menos entre los 18 y 19 años. Y lo vamos a tener que ir anotando en la pieza en la que se encuentre, ¿sí? Y en otros vamos a realizar todas aquellas anotaciones que no estén enlistadas en la ficha clínica y entre esas podemos colocar aquellos retenedores de ortodoncia, ¿verdad? Que se encuentran en nuestros pacientes, que vamos a poder observarlo como esta imagen radiopaca, ¿verdad? Que corresponde al alambre de fijación. Entonces vamos a ponerlo como retenedor de endodoncia y de qué pieza se encuentra, algún tipo de alambre, ¿verdad? Que se coloca por algún tipo de cirugía como el alambre de fijación y vamos a tener que colocarlo en qué lugares se encuentra, algún tipo de extrusión, intrusión, anquilosis que tuviera el paciente, si hay alguna giroversión de la pieza también. Entonces todos esos hallazgos los vamos a tener que anotar en la casilla de otros. Solo para terminar acá y mañana pues seguimos con esto, unos casos clínicos que les tenía que no dar tiempo, es una clase bastante amplia donde tiene que ver muchas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un caso muy importante de la historia ontológica del paciente, ¿verdad? Paciente María Barrios, de 29 años de edad, se presentó al centro radiológico referido por su odontólogo tratante para que realicen 4 radiografías periapicales y nos indica qué radiografías son las que necesita, ¿verdad? Al hablar con la paciente nos refiere que no le gusta el espacio que existe entre sus dientes anteriores de abajo y nunca le han extraído ningún diente. Entonces aquí ya nos va dando ella ideas de qué está sucediendo posiblemente acá, ¿verdad? Entonces miramos la configuración de esta pieza, nos miramos que es ya una pieza que tiene la configuración de una pieza primaria. Entonces, al momento que nosotros venimos y tomamos las radiografías que el odontólogo nos está indicando, vamos a ver estas imágenes radiográficas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, rotulamos siempre las imágenes con el nombre del paciente, la edad y la fecha en que fueron tomadas, y un informe radiográfico que pudieran hacer ustedes que al momento de evaluar los hallazgos va a ser el siguiente. Dice, la evaluación radiográfica periapical tienen que especificar qué estudio radiográfico están realizando. La interpretación se observa. Anodoncia, porque el paciente indica que no le han extraído ninguna pieza. Anodoncia de pieza número 10, si se dan cuenta, está la pieza por la configuración de las piezas, está la pieza 7, 8, 9, este es canino, si miran la cúspide del canino, o sea que hace falta la pieza 10 que no hubo formación. Entonces vamos a poner anodoncia de pieza 10, anodoncia de pieza 20, anodoncia de pieza 24 y 25, porque no hay formación de gérmenes dentarios y no hay porque miren la del paciente también. Van a colocar persistencia en boca de piezas 7.5 y 8.1, ¿sí? Luego, presencia de material restaurador a nivel coronal de las piezas 12, 13, 18, 19 y 7.5. Cálculos dentales en mesial de la pieza número 18, que es el que miramos acá, ¿sí? Mesial de pieza 19 y mesial de pieza 7.5. Nódulos pulpares en pieza 19, que son estos pequeños que se observan acá, y acá les coloqué esto, pero esto lo vamos a ver mejor cuando el doctor García ya esté realizando la interpretación de enfermedad periodontal, y vamos a poner reabsorción de la cresta alveolar entre pieza 9 y 11 por este defecto óseo que observamos acá, entre pieza 18 y 19 porque no hay presencia de lámina dura, 19 y 7.5, entre 23 y 8.1, acá, y entre 8.1 y 26. ¿Sí? Entonces así tendrían que realizar la interpretación radiológica y si se dan cuenta siempre va del número menor al número mayor, porque es la forma en que nosotros vamos realizando toda la evaluación de las radiografías. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces así ya terminamos ahorita. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? El día de mañana vamos a ver algunos hallazgos que se puedan observar en radiografías panorámicas y vamos a hacer unos ejercicios que les tenía acá el día de hoy, que los vamos a ir realizando directamente para que ustedes tengan una idea de cómo realizar la interpretación radiológica. ¿Alguna duda, comentario? ¿Les quedó todo claro? ¿No quedó claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Todo bien, doctora, gracias. Todo bien, doctor. Okay. Solo les voy a pedir favor que en el chat, por favor, coloquen su nombre y su apellido. Eso les va a servir como asistencia al día de hoy. Hoy tuvimos 72 participantes, ¿sí? Era aproximadamente lo que me habían dicho que tenían en su sección, ¿verdad? Doctor García, ¿alguna aclaración que quiera realizar o de lo que vimos hoy? ¿Está todavía aquí, Brenda? Yo lo único, tal vez, si pudiera regresar a las radiografías donde están las amalgamas, los restos de amalgama. Bueno, ahorita se lo. Espérame, doctor.
Mm. Espérame, me voy a salir de aquí, mejor voy a buscarlo en el. Y para todos, por favor, si fueran tan amables de ir al libro y leen el capítulo donde está interpretación de caries y enfermedad periodontal, van a hacer una clase con los dos temas, debido a que vamos a limitarnos a los criterios. Ya la parte de diagnóstico prácticamente ya es una, sobre todo enfermedad periodontal, pues los profesores de periodoncia son los que fijan las pautas para los diagnósticos. Nosotros nos vamos a quedar únicamente con la interpretación radiográfica, con los criterios de cuándo hay enfermedad periodontal y cuándo no. Ok, gracias, Male. Tal Ajá. vez ese es uno de los ejemplos que es bonito mencionar en el sentido de que previamente es posible que cuando ustedes hacen el examen clínico van a ver unas manchas grisáceas en la mucosa y obviamente esto lo pueden confundir con manchas melánicas, etcétera, ¿verdad? O con algún nebus probable. Y entonces es bien importante que esto, ese mejor ejemplo pienso yo de asociar algo que miran clínico y que después radiológicamente van a poder diagnosticar de una forma muy sencilla, porque al establecer que tienen ustedes una mancha en la mucosa, que es una mancha grisácea, pues ustedes ya tomando la radiografía se van a ver que hay un cuerpo extraño, que es metálico, y según lo que ya les dijo la doctora, que después de la exodoncia pudo haber caído restos de amalgama o ser remanentes de una pisectomía también, entonces ustedes lo que van a dar ya un diagnóstico ahí es prácticamente de tatuaje de amalgama, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, un ejemplo de cómo asociamos lo que vemos clínicamente en tejidos, también en los tejidos duros, obviamente, pero lo que vemos en este caso lo podemos observar fácilmente en la mucosa remanente o en la mucosa que queda después de la exodoncia, ¿verdad? Y al asociar la mancha que vemos clínicamente con la imagen radiográfica, pues ya estamos orientados a dar un diagnóstico que sería el de tatuaje de amalgama, ¿verdad? Eso tal vez lo importante de asociar lo clínico con lo radiológico, porque esto nos da los pasos del protocolo que tenemos que seguir para poder llegar a diagnósticos diferenciales. Obviamente el diagnóstico siempre es un diagnóstico histopatológico al final, ¿verdad? Únicamente, Male, solo esa Gracias, observación, por lo demás creo que todo está muy bien. Gracias. Ok. Bueno, entonces dejamos, ya todos se anotaron, ¿verdad? Dejamos la clase del día de hoy por acá y mañana nos volvemos a ver para concluir lo que es la interpretación radiológica. Espero que todo les haya quedado claro. Si tuvieran alguna duda, pues igual la anotan, me la hacen saber el día de mañana para poder así resolvérsela, ¿verdad? Entonces, que tengan buen día. Yo los dejo acá para que descansen un poquito en el momento de que ya entren a su próximo periodo, ¿eh? Feliz día a todos, se cuidan un Feliz montón, día, por doctora. favor. Gracias, doctora. Feliz Feliz día. Gracias. Feliz día y cuídense Feliz mucho. día. Adiós. día, Brenda, adiós.